Si una persona, hombre o mujer, están impuros por flujos impuros, semen o estado de menstruación, y esas personas tienen contacto como estrechar la mano o por tomar el transporte público o diferentes acciones en el diario vivir, ¿no lo hace a uno también impuro? ¿Estamos pecando por ignorancia? En particular trato de bañarme cuando llego a casa, pero igual me siento que a veces me hace pensar, ¿qué debería hacer? Quiero cumplir mi Torah. Lo invito a ver nuestros estudios de Levítico. Ya ese tema de los flujos, ya lo hablamos en el libro de Levítico, en los estudios de los Shabbat, en la congregación, entonces puede entrar al canal del Camino de Yahweh y ver toda la explicación de ese tema. Ahorita voy a hacer resumido, en ese momento lo explico como en 2 horas, entonces ahí de fijo pueden responderse más puntos. En sí, recordemos que una cosa es la letra y otra cosa es el espíritu. La letra mata, más el espíritu vivifica. El espíritu vino a través de Yahushua, por eso está escrito que antes de Yahushua reinó la muerte, después la ley y los profetas, y a partir de Yahushua la verdad y el favor. Entonces Yahushua es la verdad. El conocer a Yahushua y confesarlo principalmente como nuestro soberano es lo que hace que la Ruach HaKodesh venga a nosotros, el Espíritu venga a nosotros y nos ayude a entender la Torah según el Espíritu para poder cumplirla según la verdad, no según mandamientos de hombres. Porque usted puede estar seguro que todos los fariseos que rechazaron al Mesías hacían todo lo posible para no tocar absolutamente a nadie por esa pregunta que usted está haciendo, sin entender lo que Yahushua vino a hacer. Por ejemplo, espero, ¿verdad? Creo que usted cree en Yahushua, por algo me está haciendo la pregunta por acá. Al creer usted en Yahushua como el Mesías, ahí es donde uno tiene que entonces ver a él como ejemplo, cómo fue que se comportaba con respecto a estas cosas que usted está mencionando. Recordemos que hubo una mujer que tenía 12 años de flujo de menstruación, 12 años había pasado con eso y no había podido sanarse, había ido con todos los médicos, había gastado toda su plata en todos los médicos, pero cuando vio al Mesías Yahushua, por su fe, fue hasta él y lo tocó. En el sentido de la letra, eso hubiera sido una falta de respeto inmensa, porque ella estaba tocando a un rabí apartado, puro, ella estando en impureza, lo cual lo hubiese vuelto a él impuro. Pero como sabemos, como él es la pureza misma, cuando ella lo tocó, como ella lo tocó con fe y arrepentimiento de sus pecados, poder salió de Yahushua que la sanó. Yahushua no se volvió impuro, ella se volvió pura. Igualmente cuando Yahushua levantaba un muerto, él lo tocaba. ¿Quiere decir eso que Yahushua se volvía impuro? No, él mismo decía, está durmiendo, no lo podía volver impuro. Él es la vida misma. ¿Cómo puede la muerte volverlo impuro? Nunca. Entonces esa es la diferencia cuando estamos con Yahushua a cuando estamos solo en la carne. En la carne mejor ni salga de la casa, porque va a encontrarse con impureza por todo lado. Porque quizá usted no toque a nadie para asegurarse de no, según la letra, volverse impuro porque alguien haya tenido flujo de algo, pero con ver un comercial en una valla donde sale una mujer casi desnuda, quizá le vaya a poner pensamientos que lo van a volver más impuro que el haber tocado a una persona. Entonces lo que hay que entender, como dijo Yahushua, no es lo que entra en el hombre, es lo que sale del hombre, lo que vuelve impura a la persona, lo que contamina a la persona. Entonces, los pensamientos que tenemos, las palabras que hablamos, las acciones, es lo que verdaderamente nos puede contaminar, porque ya Yahushua está en nosotros, y la carne y la sangre no tienen que ver nada con el reino que viene. La letra es la carne, el espíritu es lo que da vida. Entonces, si uno va a interpretar la escritura según solo la letra, como lo hicieron los fariseos que no reconocieron al Mesías por eso mismo, pues repito, mejor ni salga de la casa. Pero si usted tiene a Yahushua en usted y sabe que él lo purificó a usted, un contacto como ese no lo va a afectar. Y repito, porque es cuestión del espíritu. Y si aún queda con duda que es posible, dependiendo de su fe, lo invito de verdad a ver el estudio de Levítico, donde hablo del tema ya con más detalle, con mucho más detalle. Lo que vemos en la Torah, primero que todo, es justicia. Y según la letra se refiere solo a la carne. Cuando entendemos el espíritu, entendemos que lo que quiere decir era para el alma. Entonces, el punto está así. Así como el ser humano tiene alma, espíritu y cuerpo, el alma está en el medio decidiendo si hace lo que dice el espíritu o si hace lo que dice el cuerpo, la carne, la inclinación al mal. Entonces, igualmente, cuando el alma va a leer la Torá, debe interpretarla según el espíritu, no según la carne. Porque la carne lo va a condenar, la carne le va a decir no haga nada, la carne le va a decir ya está usted condenado de por sí. Y lo que le va a meter es miedo,
y el miedo atrae castigo. Mientras que cuando usted lo lee según el Espíritu, lo que va a reconocer en la Torah es libertad. La libertad que Yahushua nos vino a dar a través de su sacrificio. Libertad no para el libertinaje, que quede claro, pero sí libertad de todos esos asuntos. Como dice el mismo Paulus. En Colosenses, Paulus nos dice algo muy importante. Y quiero que escuchen esto para cerrar con esta pregunta. Si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? No uses, no comas, no toques. ¿Por qué nos devolvemos a lo que tiene que ver con la carne, con la letra? ¿Por qué nos queremos quedar en la ceguera de los fariseos que no reconocieron al Mesías? Pablo está diciendo, ¿por qué os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres. Hay mucha gente que va a decir, no, en la Torah aparece. Sí, en la Torah aparece, pero la interpretación que le dieron es un mandamiento de hombres. En la Torah aparece, pero hay que entenderlo según el Espíritu, según la libertad. No aquello que nos ata a no tocar, a no usar, a no comer, porque no es lo que entra, es lo que sale. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Usted toma toda una vida para hacerlos y se va a dar cuenta que de nada le sirvió. Se va a dar cuenta que lo que hicieron fue destruir su entendimiento, su sabiduría, otro montón de factores que es lo que hacen que uno se acerque al Padre. Cuando uno se enfoca en los mandamientos de hombres, se empieza a volver más ciego y alejar más del Padre. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad. Religiosidad, de eso se tratan los mandamientos de hombres, de verse religioso, de verse sabio, porque tienen cierta reputación, pero no quiere decir que lo sean. Exigen cierta religiosidad, claro, para no tocar a nadie que esté así, hay que ser bien religioso, para andar con todos esos miedos que atraen la religiosidad, básicamente. Dice, exigen cierta religiosidad. El hecho de cada vez que los católicos pasan por una iglesia, persignarse, eso es religiosidad. Eso, cualquiera que los ve dice, uy, mira cómo se acuerdan siempre de hacer eso, cómo siempre lo tienen en mente, pero ¿quiere decir eso que los está ayudando en algo? No. Si utilizaran esa memoria, ese cuidado, esa religiosidad para hacer lo correcto, qué bendición, pero lo usan con mandamientos de hombres. Entonces, por eso sí, exigen cierta religiosidad, no quiere decir eso que estén en la religión correcta, ¿verdad? De Santiago 1:27. Exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo. Sí, hay que tratar duro el cuerpo, en el sentido, me refiero a la carne, la inclinación al mal. Cuando uno hace lo que el espíritu quiere, el cuerpo se siente mal. Pero en este caso lo que estamos hablando es de esa gente religiosa que piensa que Yahweh lo que quiere es que uno sufra, que piensa que Yahweh lo que quiere es que uno trate mal el cuerpo, que se golpee para que rectifique pecados, cosas que también se dan en el catolicismo, ya que lo mencioné. Y eso lo digo porque en realidad en el catolicismo hay mucha gente muy religiosa, pero no quiere decir que estén haciendo las cosas correctas. Igualmente en la religión judía ortodoxa son súper religiosos, pero no quiere decir que estén haciendo las cosas correctas. Pablo lo está explicando claramente y vuelvo a repetir todo el texto. Si habéis muerto a Mashiach en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno, repito, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿de qué sirven? En realidad en nada, porque no logran matar los apetitos de la carne, no logran matar la inclinación al mal que se va a mantener en la carne. Entonces uno lo que tiene que hacer es lo que nos dice el Padre, por ejemplo, traer todo pensamiento, obediencia de Mashiach, llenarnos del Espíritu para empezar a mostrar los frutos del Espíritu, la paciencia, el dominio propio como para no hacer lo malo, simplemente, no actuar como un cerdo, pero no estarse sintiendo culpable o mal o que se va a ir al infierno por haber tocado un cerdo.
por ejemplo, como algunos religiosos. Espero eso esté quedando claro. Y también le recomiendo leer Romanos 14. Pero en sí es lo que respecta al flujo del hombre, que tienen flujo de semen cuando están dormidos o en algún momento, eso los vuelve impuros porque está saliendo la semilla que trae vida de su cuerpo y no se está usando para dar vida. Y eso vuelve impuro. También el hecho de que a través de Adán viene el pecado. Y es a través de Adán que viene esa semilla con la inclinación al mal, que es el pecado. Por eso vuelve impuro a la persona, porque a pesar de que trae vida para pecado, trae vida para una muerte, la primera muerte, la muerte terrenal. Entonces por eso vuelve impuro al hombre. La mujer está impura con la menstruación porque mientras esté con la menstruación no puede concebir, no puede tener hijos. Entonces eso quiere decir que representa muerte. Así como un hombre tiene relaciones con una mujer para vida, cuando un hombre tiene relaciones con una mujer que está con la menstruación, es como si lo hiciera para muerte, o simplemente solo por la carne, solo por el placer, y la carne es la que se muere, por eso es para muerte. Entonces, eso es lo que representa cada uno de, el flujo del hombre, el flujo de la mujer, por qué los vuelve impuros, lo que representa, y es una impureza meramente carnal, para representar la impureza espiritual del alma que se puede dar cuando una persona actúa de X manera. Pero lo que vemos en la Torah, según la letra, es una impureza de la carne, la cual ellos podían pagar con un sacrificio animal, porque estaban pagando por carne, y la carne humana es similar a la carne animal. Pero en lo que respecta a alma, somos completamente diferentes. Por eso, para salvar el alma, debíamos aceptar a Yahushua, quien entregó su alma por nosotros. O sea, entregó su cuerpo, su sangre, y en la sangre está el alma. Entonces, al él entregar su sangre, estaba dándonos su alma para que nosotros podamos tener el alma de él y poder entrar ante la presencia de Yahweh en la vida eterna. No quedarnos en lo temporal, no quedarnos en el ciclo interminable de este mundo, en la carne animal, en el pago a través de sacrificios animales, sino poder pasar al otro nivel como ser humano, como hombre, y dejar de actuar como animal, pensando solo en la carne, pensando solo en la letra, no entendiendo como animal, actuando mal como animal, ¿verdad? Haciendo todo lo que la escritura nos dice que no hagamos. Las personas que manipulan, las personas que matan, que se aprovechan de las otras personas, como animales, y a veces peores que animales, porque al menos los animales lo hacen en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones por instinto, mientras que las personas tienen la conciencia y el razonamiento para poder llevar a cabo cosas peores que las que los animales hacen, y ahí el problema. Buenas, había escuchado que los animales no tienen alma. Mi pregunta es el por qué. Los animales sí tienen alma. Simplemente es un alma diferente a la del hombre. Es un alma animal. De hecho, la palabra animal, en la palabra animal está la palabra ánima. Y ánima es alma. El alma está en la sangre, como lo dije ahora. El alma está en la sangre. La sangre es la que le da la vida a la carne. Entonces, sí, los animales, si tienen vida, tienen un tipo de alma sin duda. En Eclesiastés 3:21 dice: ¿quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube a lo alto y el espíritu del animal baja a lo hondo de la tierra? ¿Quién sabe? Aquí dice espíritu en hebreo. Vamos a ver cómo aparece en hebreo para asegurarme. Sí, ruach, espíritu. Entonces, ¿quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres, que es el espíritu es lo que nos da la vida, sube a lo alto y el espíritu del animal baja a lo hondo de la tierra? Mostrando la pregunta misma que el sabio Shlomo, quien escribió Eclesiastés, decía que esto era algo que, a pesar de que en la tierra el hombre y el animal se muestra que son diferentes por el hecho de la inteligencia y demás cosas, en el sentido espiritual, ¿quién sabe cuál sea la diferencia? ¿Para dónde va un espíritu, para dónde va el otro? Sabemos que el espíritu de los hombres va al Padre cuando muere. La pregunta de Shlomo es si el alma del animal, o el espíritu en este caso, va abajo o si también va para arriba. También de aquí, por si algo, se habla en el judaísmo de la reencarnación y cómo algunas almas de hombres se les permite pasar a través de un cuerpo animal para que puedan experimentar algo y aprender o rectificar algo en su vida en general. Es que tal vez cuando se lo dijeron, lo más seguro fue una persona cristiana enfocada en el aspecto de que Yahushua vino a pagar por nuestras almas, que el alma tiene que pasar al otro mundo, a la vida eterna. Como le digo, yo creo que cuando uno tiene un animal, se da cuenta de que sí tienen un montón de cosas que lamentablemente la gente que no tiene animales no reconoce porque no se han
acercado a esas criaturas, lo suficiente como para notar esas cosas en sus ojos y demás. Pero en sí, el alma es una personalidad, y yo creo que los animales uno puede ver que tienen un tipo de personalidad, obviamente no tan complicada como la de los seres humanos, pero sí se puede ver en los animales, y eso es a lo que me refiero con alma. Tienen sangre, en la sangre está el alma, según la escritura. Si tienen sangre, entonces tienen alma. A eso es a lo que me refiero. Dice, me lo dijeron porque no cargan pecados, porque no alaban y porque no tienen conciencia, algo así. Ok, eso es mentira también. Sí alaban, usted oye los pájaros cantar, eso es la alabanza de los pájaros. Apocalipsis 5:13 dice, a todo lo creado que está en el cielo, todo lo creado, y los animales están ahí incluidos, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la estima y el poder por los siglos de los siglos. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la estima y el poder por los siglos de los siglos. Eso es alabanza. De hecho están diciendo que deben ser alabados por todo lo creado, y es la misma creación la que lo está alabando. Los animales, cuando hacen las cosas bien, están alabando al Padre. Cuando un animal se rebela, por ejemplo, cuando un animal mata a un humano, eso es pecado. El animal merece morir, dice la escritura. Entonces sí pecan, sí pueden pecar, solo que no tanto como los hombres, o no van a irse a un infierno porque no tienen el entendimiento que los hombres tienen. Es diferente cómo funciona el juicio de los animales, al igual que el juicio sobre los ángeles. Es diferente al juicio que hay sobre los humanos. Entonces, eso de que no cargan pecados, es cierto que no pecan como los hombres, o que no hay un pecado original, aunque en realidad, según la tradición judía, cuando Eva hizo que Adán comiera, hizo que todos los animales comieran. Dijo, yo no me voy a ir sola en esta. Entonces le dio de comer a todos los animales. Entonces, por el pecado del hombre, está escrito, toda la creación fue sujeta a vanidad. Entonces los animales mueren porque el hombre metió la muerte en esta realidad. Sin embargo, los animales tienen instinto y suficiente entendimiento animal como para tener que responder en algunas acciones. En algunos casos tienen que responder al Padre. Como repito, tienen que morir cuando matan a un hombre. También el hecho de que no alaban, sí alaban, solo que lo hacen diferente a los hombres. Y que no tienen conciencia, pues eso sí, no tienen una conciencia como el ser humano, pero simplemente porque son criaturas diferentes. De hecho, la conciencia nuestra viene directamente de la ruach, del espíritu. El espíritu es el que nos dice que hicimos algo malo, o que nos hace sentir culpables, que por qué hicimos lo otro. Cuando un hombre hace demasiado mal, la conciencia se le cauteriza, pero ya por eso deja de tener alma. No, sigue teniendo alma condenada, con conciencia cauterizada. Entonces, conciencia no quiere decir literalmente alma, por si algo. Hay personas que no tienen conciencia, pero todavía tienen alma. Bueno, aunque se les llame desalmados, ¿verdad? También, aún los desalmados todavía tienen alma, que pueden arrepentirse, etcétera. Entonces, espero con eso se me entienda todo el punto. Todo por ahí, decirme más cosas para poder entender mejor la situación. Buenas noches, dice, regalar un juguete a un niño lo considero una buena acción, más si es de escasos recursos. Me parece que es el lado positivo de la Navidad. A pesar de ser pagana, compartir, ver a alguien... ver alegría en los niños es muy agradable. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que usted le puede regalar algo a los niños cualquier día del año. ¿Por qué esperarse al 25 de diciembre cuando es Satanás el que está organizando la fiesta? O sea, si usted sabe que es Satanás el que organiza todo, ¿para qué ir? Uno puede regalar cosas todo el año. ¿Por qué esperarse ese día? Regálelo un día diferente. Y más si son niños de escasos recursos. Con más razón. ¿Por qué esperarse solo a Navidad? Lo de darse regalos en Navidad tiene que ver con que antes se regalaban ídolos. En ese tiempo, en esa época, los paganos que adoran el sol se regalaban ídolos. Entonces empezaron a regalarse cosas, objetos, para enfocarse en otro tipo de idolatría, que es la idolatría hacia lo material. La idolatría hacia la creación en vez del creador, de adorar al creador, idolatrar la creación, el hecho de idolatrar el consumismo, el capitalismo, etcétera. Eso es lo que se trata al final, el darse regalos hoy en día. Cumplir tradición, etcétera. Entonces, en sí, lo supuestamente positivo que tenga la Navidad, en realidad es algo que deberían hacer los hombres todos los días del año. No deberían agarrar de excusa una tradición para hacerlo, o no deberían agarrar de excusa que hay algo positivo como para celebrarla. Porque, repito, eso es una excusa, es una justificación para hacer lo que les da la gana el resto del año. Yo les recomendaría, sí, con todo gusto, claro, regale algo. Qué lindo ver la alegría de los niños, pero regálelo en otro momento para que no dé un mal ejemplo. Si usted es parte de la Navidad, al final está diciendo que usted celebra la Navidad. Y si usted celebra la Navidad, está yendo a la fiesta que organizó Satanás. Ese es el punto. Dice, hola, bro, ¿no te has puesto a pensar que los animales son humanos evolucionando o involucionando? Me imagino que se refiere
para atrás. La evolución no existe, como yo ya lo he hablado por acá varias veces, muchas veces. Hay un video que yo hice específicamente de la evolución, dura una hora, lo pueden buscar, la evolución, realidad de hip hop o algo así, para que lo encuentren en YouTube, en este canal de Canis Major Army, los que me están observando por YouTube, por supuesto. Yo ahí explico lo de la evolución, hay muchas pruebas de que la evolución no existe, los mismos científicos honestos han notado y hablado de que es mentira la evolución, y que cuando ellos empiezan a hablar en contra de la evolución son tratados mal por todos, pierden trabajo y todo lo demás. Entonces, la evolución no existe, por ende tampoco lo contrario. Y a buenos hizo como somos desde el principio, tanto a los animales como a los humanos. Claramente los humanos, a través de 6000 años de pecado, han ido perdiendo muchas cosas, capacidades, tiempo de vida, etcétera. Pero en sí ningún animal ha cambiado, y una prueba es que no se encuentran ningún tipo de animal intermedio. Todos los fósiles que se encuentran son animales completos. Y aunque la gente que cree en la evolución diga que los fósiles muestran que la evolución es verdadera, es imposible, porque no se puede probar que un hueso haya tenido hijos, entre otras cosas. Pero con solo esa razón se debería entender que es imposible que un fósil pueda probar algo que tenga que ver con reproducción a través de milenios, como dicen ellos. Si el alma está en la sangre físicamente, ¿cómo está el arroz con lo de la donación de sangre? Sí, cuando cuando una persona da sangre, está dando parte de su alma, igual que Yahushua dio de su alma para salvarnos a nosotros. Es básicamente la misma función. Es por eso también, y usted lo puede investigar, me gustaría que lo hicieran, muy interesante esto, cuando una persona recibe un trasplante de algo, de cualquier cosa, aún de un órgano, la persona que recibe el órgano empieza a presentar características de la persona que le dio el órgano. Digamos que una persona no tenga ninguna capacidad para dibujar, que cada dibujo que haga sea bien, no sé, básico. Le dan un órgano, una persona que era un artista, y de repente la persona empieza a sentir ganas de dibujar, y cuando dibuja mucho mejor que antes. ¿Por qué? Porque parte del alma de esa persona ahora está en esta otra persona, por lo cual está teniendo esas características. Eso, bueno, yo ya lo he hablado por acá en parte. En sí, por eso yo sí les he dicho, digamos, si una persona va a dar sangre, les recomiendo que sepa completamente quién se la está quitando a usted y quién la está recibiendo. Eso es clave, porque en este mundo la sangre y la donación de sangre es un negocio por muchas razones. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Algo que sí está escrito es que no hay amor más grande que dar su vida por sus amigos. Y si la vida está en la sangre, entonces dar su sangre por los amigos en parte es lo que dice ahí. Por ende, como les digo, yo creo que hay que tener demasiado cuidado. Igualmente o con más razón cuando está recibiendo, sí, es que va a recibir o decide recibir sangre de alguien. De quién es ese alguien, creo que es demasiado importante. O sea, en sí, así lo digo, yo sería mucho más cuidadoso con recibir que con dar, en ese caso, si estamos hablando de sangre. Pero en todo aspecto creo que hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, yo no considero que sea algo que sea pecado, o que por eso se va a ir al infierno, como en algunas doctrinas se enseña, porque repito, la misma escritura enseña, no hay que comer sangre, pero comer sangre es diferente. Las personas que comen sangre o toman sangre lo hacen para no necesitar comida, básicamente, para tener algunos poderes en brujería. Lo usan casi que como una droga, porque sienten como un éxtasis cuando la toman. Entonces, eso es a lo que se refiere la escritura. No se refiere en sí a transfusión, porque es diferente la transfusión. En sí, repito, Yahushua dio su sangre por nosotros. Él dijo, tomen esta sangre que es mi vida. Entonces, puedo entender si una persona quiere ayudar a alguien para que siga viviendo si le da su sangre. Sin embargo, repito, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Muchísimo cuidado por lo que eso significa. Ahora, si la pregunta se refería con el punto de que el alma está en la sangre y usted estaría dejando que su alma entre en otra persona, eso se ve en la escritura también, no a través de sangre, pero a través de lo espiritual. Hay 3 tipos de reencarnación según el judaísmo, y lo vemos en la escritura. Por eso yo también lo menciono, por eso yo también lo creo, porque está en la escritura. Hay 3 tipos de reencarnación, una que se llama Ibur, otra Ibum y otra Gilgul. Gilgul es la que la mayoría de la gente entiende como reencarnación. Un alma se va y después vuelve a entrar en otro cuerpo. Las otras 2 son las que tienen que ver con la ley que aparece en la escritura, en la Torá, de que si un hombre tiene una esposa y tiene un hermano, si el hombre esposo muere sin hijos, el hermano del difunto tiene que casarse con la viuda para darle descendencia al hermano difunto. Eso es una de las reencarnaciones,
Yahweh permite que a través del hermano el difunto pueda multiplicarse en este mundo. La otra o el otro tipo de reencarnación es lo que vemos, por ejemplo, cuando vemos que el alma de David se ligó al alma de Yahunatán. Ahí la escritura nos está revelando algo que sucede también cuando un pastor tiene una congregación. Parte del alma del pastor llega a conectarse o ligarse con las ovejas. Por eso en el sentido espiritual se le llama padre espiritual al que le enseña la verdad espiritual a una persona. Entonces cuando Jonatán y David eran tan amigos, tenían una cercanía tan grande, se amaban tanto, que parte del alma de David se conectó con el alma de Jonatán. Entonces, lo vemos en la escritura, sí puede pasar, y no quiere decir que sea algo malo específicamente. Obviamente Yahweh tiene control de absolutamente todo eso. Dice, cuando alguien dona sangre se debilita físicamente, ¿se debilita también su alma? Yo diría que no, en realidad se debilita físicamente porque se está quedando sin aquello que le da vida al cuerpo. Entonces el cuerpo tiene que volver a producir la sangre. Ahí estamos hablando de lo físico, por supuesto, por eso se debilita así. No considero que el alma se debilite, y si se debilitase, la forma de fortalecerla sería leyendo la escritura. Así como la forma de fortalecer el cuerpo y hacer que produzca más sangre es comiendo y demás, el comer espiritual es de la escritura. Ok, dice, esta es una pregunta que mandan desde una cárcel en Venezuela. Dice por acá, básicamente lo que quiere saber es si el diablo estuvo en el Edén y por qué fue creado antes de nosotros. ¿Es verdad que fue quemado y cambiada su apariencia de ángel a un ser consumido y desfigurado? Lo leí en Ezequiel 28. ¿El diablo estuvo en el Edén? Sí. ¿Por qué fue creado antes que nosotros? Porque los ángeles fueron creados como intermediarios entre el hombre y el Todopoderoso. Entonces tenía que crear a los ángeles antes que a los hombres. Yahweh creó a los ángeles para que hiciesen un trabajo, y parte de ese trabajo era antes del hombre venir al mundo. Entonces tuvieron que ser creados antes del hombre. Por eso estaba en el Edén. Es verdad que fue quemado y cambiado su apariencia de ángel en un ser consumido y desfigurado. Eso sí, eso aparece en Ezequiel 28, pero aparece en futuro. O sea, todavía no ha pasado, va a pasar. Yahweh lo profetizó. Le va a suceder. En Apocalipsis 12, Lucifer cae del cielo a la tierra, entra en un cuerpo humano y después, al ser condenado, va a ser echado en el fuego. Cuando sea echado en el fuego es donde va a ser consumido y desfigurado, como lo profetiza Ezequiel 28. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel? La ofrenda de Abel era de animales. La ofrenda de Caín era de semillas y frutos, de plantas. El pecado en sí, o el problema, la diferencia que hubo entre ambas ofrendas en sí, en el sentido literal o físico, histórico, fue que Caín dio de lo que le sobraba. Caín dio cualquier cosilla, Abel dio de lo mejor. Entonces Abel dio con fe, sabiendo que como Yahweh le da todo, aunque Abel le diera de lo mejor, Yahweh le iba a devolver con más razón y algo mucho mejor que lo que recibió. Mientras que Caín es como las personas que dicen, no, de lo que me sobra le doy, porque no tienen fe en realidad. Lo que quieren es, según ellos, cumplir, como ir todos los días, todos los domingos a misa o a la iglesia, pensando que ya con eso están cumpliendo, sin entender en realidad con quién están lidiando. Entonces, en el sentido físico, Caín dio de lo que le sobraba, Abel dio de lo mejor. Por eso Yahweh aceptó la de Abel y vio con malos ojos la de Caín. En el sentido espiritual, Caín estaba entregando, ofrendando sus propias obras, su propio trabajo, el trabajo de la carne, y es como aquellos que confían en la carne, y maldito el hombre que confía en el hombre y que pone su confianza en sus fuerzas. Mientras que Abel, al sacrificar un animal para llevarlo a Yahweh, estaba representando que Abel creía en el Mesías. Uno sabe que las obras que uno haga, o uno sabe que por sus propias fuerzas nunca va a poder ganarse el cielo, nunca va a poder entrar al reino de Yahweh. Entonces, cuando uno reconoce eso, uno acepta el sacrificio de Yahushua, del Cordero, por nuestros pecados, acepta esa ofrenda, y Yahweh lo acepta a uno. Entonces, esa es la representación espiritual. Caín ofreció sus propias obras, Abel ofreció las del Mesías. Por eso Yahweh sí lo aceptó. Ahí se muestra la fe, ahí se muestra el Mesías, el sacrificio de un cordero, a diferencia de las hojas o las semillas literales, que son lo que representan las obras del hombre. Dice, ¿deseas saber si Yahushua antes de empezar a conocer y hablar del Padre llegó a pecar? Nunca. Yahushua, ese es el punto principal de por qué nació de una virgen. Como nació de una virgen, no traía el pecado
que entra en todos nosotros a través del hombre, a través de Adán, de nuestro padre. Adán fue el que comió y dejó entrar la muerte a través de el pecado. Por eso el pecado lleva a la muerte. Cuando nosotros nacemos, nacemos con pecado en potencia, inocentes, pero la inclinación al mal está en la carne, que eventualmente, cuando le hagamos caso y pecamos, la inocencia se pierde y entra el pecado y por ende la muerte. Yahushua no tenía el pecado en potencia, no tenía lo que llaman el pecado original porque vino de una virgen. Entonces, Satanás sí lo tentó, como lo vemos en la escritura, pero no tenía esa maldad en la carne. Por eso él vino en semejanza de carne de pecado. Se parecía a cualquier otra carne que tiene pecado, pero la de él no tenía pecado, ni lo tuvo ni lo tendrá, menos ahora. Entonces Yahushua nunca pecó antes de empezar su ministerio. Y esa era la clave de su ministerio, de el venir al mundo para salvarnos. Él tenía que estar sin pecado. Él cumplió toda la Torá, porque está escrito que el que cumpla todas las leyes de la Torá no debe morir. El que cumpla las obras de la ley vivirá por ellas. Yahushua las cumplió todas, por ende debía vivir por ellas. Sin embargo, Satanás se sintió celoso, tuvo envidia de su poder y decidió matarlo. Satanás entonces rompió la ley de este mundo, la ley que él mismo estaba ejecutando como el acusador. Entonces, cuando mató a Yahushua, perdió todo el poder que él tenía, porque Yahushua nunca pecó, por ende no debía morir. Pero al matarlo, ganó a Satanás. Ese es el punto. Voy a leer rápidamente lo de la ofrenda para ver si quizá digo un poco más de lo que dije con respecto a la ofrenda de Caín y Abel. Leo rápidamente. Dice, pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra como una ofrenda a Yahweh. Vean que dice del fruto de la tierra, lo que les decía. Caín, ¿qué ofreció? Lo del mundo. Y como está escrito, el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Yahweh. Caín ofreció las cosas de la tierra, las cosas del mundo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, o sea, de lo mejor de sus ovejas. Y de la grasa de ellas, la grasa como lo mejor también. Y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Si Caín hubiese hecho bien, Yahweh lo hubiese visto bien, por supuesto. Si Caín fuese justo, no se hubiese enojado. El hecho de que Caín se enoja en gran manera es una muestra de que estaba haciendo mal, que era malo, porque se enojó. Entonces, si él fuera justo, él hubiese dicho, bueno, Yahweh no recibió mi ofrenda por algo, voy a ver qué es ese algo. Pero el hecho de que se enoja es que él no acepta justicia. Él quiere que todo sea a su manera. Y ese es uno de los problemas del orgullo. Y en Caín es uno de lo que vemos ejemplificado, por supuesto, ya que Caín en sí representa a Samael, aunque venía de Lucifer, como ya he explicado. Dice, pura vida, llevo 3 semanas escuchándolos, buenísimos temas. ¿Qué piensas sobre la ley de atracción? Eso que uno desea algo y al final se hace realidad, que las energías del universo y el poder de la mente. Eso es una ley universal que Yahweh el Todopoderoso creó y que la gente que no quiere creer en él la utiliza para hacer dinero, como vender libros El Secreto y hacer montones de otras cosas. Es una ley universal. Lo que llaman atracción o la ley de la atracción, yo diría la ley de la fe. La ley de lo que usted crea. Usted cree algo, lo recibe. Por eso el que tiene miedo va a pasar por lo que teme, porque el miedo atrae castigo. La fe va a traer lo que usted espera. Entonces, hay gente que no quiere tener fe en el Padre, pero quiere utilizar la fe para vivir en este mundo de lo mejor. Puede que les vaya bien si lo hacen correctamente. En sí, lo que me refiero es usando la herramienta que Yahweh les dio, pero después van a tener que responder de por qué usaron aquello que Yahweh les dio para alejarse de él. Entonces, es una ley universal, como dice aquí, que uno desea algo y al final se hace realidad. No es solo lo que desea, es también lo que no desea, pero es lo que usted le ponga mente. Es a lo que usted le ponga mente y corazón. Lo desee o no lo desee. Si usted solo piensa en eso, solo habla de eso, lo va a atraer a su vida. Ese es el punto, esa es la clave. Como también hay un dicho en el judaísmo, que la persona que quiere hacer el bien es ayudado desde arriba. Y la persona que quiere hacer el mal, se le permite desde arriba y se le muestra también el camino para que haga lo que la persona quiere, porque eso es el libre albedrío. Al final, el poder hacer algo, todo poder viene de Yahweh. El libre albedrío es el poder decidir y el poder hacer algo no necesariamente según el consejo del Padre. Pero cuando la gente usa ese poder para alejarse del Padre que les dio ese poder, obviamente van a volver sus vidas un infierno de una u otra manera
y eventualmente literalmente cuando tengan que ser echados ahí por haber hecho todo erróneamente. Entonces, la ley de la atracción, repito, esa es la ley de la fe. Eso que desea algo y al final se hace realidad, repito, es no necesariamente lo que desee, es lo que usted piense y ponga toda su energía en eso. Dice que las energías del universo no son del universo, es en sí la creación misma hecha por el Padre de X manera. Y el poder de la mente, sí, el poder de la mente es grande, sin duda, la mente es poderosa. Dice por acá, los animales antes hablaban. Bendiciones, Mario. Sí, los animales antes hablaban. Cuando el hombre comió del fruto, perdió la capacidad de entenderlos. Shlomo se le dio la capacidad de entender a los animales, él podía hablar con las aves, bueno, y demás animales, pero decía que las aves eran las más sabias. Entonces, los animales hablaban, sí, antes de salir del Edén, antes de comer del fruto, sí hablaban. Alguien me debatió un día de estos sobre que las iglesias católica romana, ortodoxa rusa, ortodoxa griega, anglicana, siguen siendo en su fondo y tradición igual en sus conceptos. ¿Es eso verdad? Y hable sobre los anabatistas y separación de la iglesia. El hecho de que se llamen ortodoxas, son ortodoxas según la doctrina católica. O sea, eso sí es cierto si estamos hablando de base católica, pero si estamos hablando como base, la escritura es una falacia gigante. Dice, alguien me debatió un día de esto sobre las iglesias católica, romana, ortodoxa, rusa, ortodoxa, griega, anglicana, siguen siendo en su fondo y tradición igual en sus conceptos. No entiendo ese punto, siguen siendo igual en sus conceptos entre ellas, los ortodoxos. Pues sí, son muy similares en sus conceptos y en su fondo, porque son católicos. Ortodoxo hace que sean más católicos que los católicos comunes. Pero repito, el catolicismo en general está mal. El catolicismo como doctrina es completamente falsa y no tiene nada que ver con la escritura. No tiene nada que ver con el Creador Todopoderoso ni con su Hijo que murió por nuestros pecados. Por más que lo hayan enredado todo y usen la escritura según ellos para hacer lo que hacen, el catolicismo no tiene nada que ver con la escritura. Los católicos ortodoxos son ortodoxos en su doctrina errada. Eso sí es verdad. Y con respecto a los anabaptistas, no sé qué es lo que quiere que diga. Por ejemplo, el anabaptismo es una de las corrientes existentes dentro del protestantismo. Entonces los protestantes, ¿verdad?, salieron del catolicismo protestando de toda la falsedad del catolicismo. Bueno, no toda, parte de la falsedad del catolicismo, porque lamentablemente mantuvieron mucha de esa falsedad y la mantienen aún hoy en día. Ya casi nadie se hace llamar protestante, ya nadie quiere protestar. La gente ahora se llama evangélica, bautista, etcétera. Por ejemplo, el nombre anabaptista viene de ana, que quiere decir de nuevo, y en el griego, ¿verdad?, que quede claro, y que quiere decir el que bautiza. Entonces se refiere a rebautizar, como dando a entender que los anabaptistas al salir del catolicismo se tenían que volver a bautizar en la doctrina verdadera, puesto que habían sido bautizados en una doctrina completamente falsa, la católica. Entonces ellos en sí, de la doctrina, con solo el nombre, si vamos a basarnos en su doctrina según el nombre, se basa en que el bautismo no debe ser cuando son niños, sino cuando son adultos, y esa es la base de la doctrina. Obviamente van a tener otras cosas que vienen de lo protestante, y se dice que hoy en día hay más de 2 millones de anabaptistas, como las denominaciones Amish, Menonita, Shakers, Hueteritas y la Iglesia de los Hermanos. Entonces los anabaptistas vienen siendo como un tipo ortodoxo dentro de los protestantes, que la palabra ortodoxo sería muy bueno si fuera ortodoxo según la escritura, no protestante ortodoxo, no católico ortodoxo, no judío ortodoxo, sino verdadero ortodoxo, ortodoxo según la escritura. Eso es lo que debería ser, lo que debería el hombre ser, todos nosotros, pero no ortodoxo según una doctrina que ya está mal, porque simplemente va a ser ortodoxamente impío, pecador, etc. Dice por acá, mi pregunta es, ¿qué pasó con el Hijo del Todopoderoso cuando vino a la tierra, ya que casi no aparece desde los 12 en adelante hasta los 30? ¿Qué pasó en todo ese tiempo con él? Estaba creciendo, estaba aprendiendo, estaba siendo joven. En sí, el hecho de que no aparezca quiere decir que no es necesario para nuestra salvación o nuestra edificación. Obviamente él hizo muchas cosas poderosas durante ese tiempo, en el sentido de que es el mismo soberano en la carne, pero su ministerio, lo que él vino a hacer, en realidad empezó a partir de los 30. Por eso es que es a partir de los 30 que se explica con más ahínco, ¿verdad?, todo lo que hizo. A los 12 años se menciona por el número 12, el número 12 representa gobierno, entonces es donde él ya estaba entrando en un tiempo de gobernarse según lo que el Padre le mandó. Por eso es que
estaba en el templo hablando con los fariseos, cuando llega la mamá, él le dice, no sabes que tengo que estar en los asuntos de mi padre, entonces eso quiere decir que él desde niño ya entendía lo que venía a hacer. Y repito, el número 12 representa gobierno, orden, por eso 12 discípulos, las 12 tribus, y también otra parte importante de la vida del Mesías fue haber nacido de una virgen, cumpliendo las profecías. Entonces, las veces que se mencionan cosas de Yahushua con respecto a su vida tienen que ver con el hecho de que él cumplió profecías, estaba cumpliendo profecías. Entonces, todo lo que se menciona de él, de su nacimiento, tiene que ver con lo profético. Es para entender el cumplimiento de las profecías. Lo que pasó a los 12 años es algo muy pequeño, pero nos da una enseñanza muy poderosa. Y en sí, lo principal de Mashiach es a partir de que inicia su ministerio a los 30 años después de haber sido inmerso en el Jardín por Yohanan, o Yohanan, quien llaman Juan el Bautista. Entonces, ¿qué pasó en todo ese tiempo con él? Repito, estaba viviendo una vida apartada, eso es todo. Hay quienes inventan toda una historia, hay quienes han hecho libros al respecto, pero son ciencia ficción. Hay que tener entendido que nadie sabe qué pasó con el Mesías ese tiempo, solo los que estuvieron con él, solo él, y eventualmente nosotros nos daremos cuenta, eventualmente tendremos la bendición de preguntarle y que nos cuente toda su vida, pero en lo que respecta lo que Yahweh quiere que sepamos hasta el momento, o lo que sea necesario, esa parte no lo es, y los que hablen al respecto están inventando. Hay libros, repito, que mencionan ese tiempo, y hay quienes dicen que se fue a la India, que se fue a estudiar todas las religiones del mundo. Como está escrito, podemos investigarlo todo, desechar lo malo y tomar lo bueno. Sin embargo, como ya dije, Yahushua venía entendido, ya Yahushua sabía. Entonces, ¿para qué va a ir a investigar en la falsedad? Algo que él había desechado desde que estaba en los cielos, antes de presentarse en la tierra. Entonces, esos inventos creo que no son necesarios. Y por otro lado, hay algunos libros, como hay un libro que se llama el libro de María, otro que se llama el libro de la infancia de, como ellos dicen, de Jesús, y cuentan un montón de milagros que, vuelvo y repito, que no son necesarios. Creo que son inventos, ciencia ficción. ¿Qué pasa con las personas que se quitan la vida o se ahorcan? Si Yahweh sabe de lo que está pasando esa persona y sabe que está sufriendo demasiado y hay un arrepentimiento antes de hacerlo, ¿Yahweh lo perdonaría? Uno no puede arrepentirse antes de hacer algo. Eso no funciona así. O sea, uno se arrepiente cuando hizo algo que no debía haber hecho. Y el arrepentimiento quiere decir, desearía nunca haberlo hecho. Entonces, ¿cómo uno se va a arrepentir de algo que después va a hacer? No tiene ningún sentido, es todo al revés. Créame que puedo entender esa desesperación. O sea, créame, yo pasé por depresión muchos años y yo muchas veces quise morir y hasta le pedí al Todopoderoso eso. Entonces puedo entenderlo. Sin embargo, obviamente para eso estamos aquí también, para ayudarlo, aconsejarlo. Y no es un paso que ningún ser humano debería tomar. Usted y todas las personas que escuchan deberían entender que, más si usted cree en el Todopoderoso, más si usted cree en la Escritura, está escrito que Yahweh no nos deja pasar por absolutamente nada que no podamos soportar. Yahweh, repito, no nos deja pasar por nada que no podamos nosotros soportar. Entonces, el Todopoderoso está ahí con nosotros. Él sabe lo que usted está pasando sin duda, pero Él también sabe que usted lo puede pasar, que usted no se tiene que rendir, porque Él le dio la capacidad. Y cualquier cosa que necesite para lograrlo es solo pedírselo a Él con fe y lo va a recibir. Entonces, dice, me emociona mucho, pero me han pasado muchas cosas en mi vida que ya he llegado a la desesperación. No sé qué me pasa, pero cada día voy peor en mi vida, quiero que me aconseje. En realidad, o sea, no le puedo aconsejar mucho porque no sé qué es lo que está pasando en su vida, no sé qué es lo que va peor en su vida cada día, no sé si es usted mismo, no sé si son las consecuencias del pecado en el pasado, no sé si son sus propias acciones de ahorita, no sé si son las personas que le rodean, no sé si es el trabajo, no sé, etcétera. Entonces, aconsejarlo se me dificulta un poco porque no sé exactamente qué es lo que está pasando. Sé que esto le ha pasado a varias personas y es muy común cuando uno llega a la verdad, es muy común cuando uno llega a decidir buscar al Todopoderoso y congregarse, por ejemplo, que el enemigo empiece a atacar de toda manera posible para que se termine usted alejando, para que termine alejándose de la verdad, puesto que cuando uno estaba en el pecado, Satanás estaba todo feliz con uno. Cuando uno se decide alejar de él, Satanás se va a volver enemigo de uno. Entonces, eso es lo que está pasando y es lo que ha pasado con muchas personas. Sepa que no es el primero que piensa eso, no es el primero que pasa por todas esas cosas que está pasando. No quiero minimizar la situación en lo absoluto, pero hay que entender, vuelvo y repito, que todas las cosas pasan por algo. Segundo, todas las cosas son para bien, para aquellos que aman a Yahweh. Y tercero, no hay nada
que vayamos a pasar, para lo cual Yahweh no nos haya dado la capacidad. Yahweh no nos hubiese puesto en esa situación si no pudiésemos pasarlo. Entonces lo que usted tiene que hacer es orar, pedirle al Padre fuerzas, tiene que pedirle al Padre paciencia para no caer en desesperación, esperanza para no estar desesperanzado. Entonces dice, ¿qué pasa con las personas que se quitan la vida o se ahorcan? Si Yahweh sabe lo que está pasando, obviamente Yahweh sabe lo que está pasando, pero Yahweh no está esperando que se suicide. Eso es lo que Satanás quiere, eso es lo que Satanás está buscando con todo lo que lo está haciendo pasar. Vea la historia de Job, lea la historia de Job. Usted no puede estar tan mal como Job, y Job no se suicidó. Entonces le recomiendo leer la historia de Job, por ejemplo. Lo que él pasó le va a dar muchas fuerzas, también para entender que el suicidio nunca es la respuesta. El suicidio haría todo más difícil, porque si usted no cree en la reencarnación, sería un tiquete al infierno, y si usted cree en la reencarnación, sería un tiquete a pasar una vida un poco más difícil, para que rectifique por esta. Entonces, con o sin, nunca el suicidio va a ser una respuesta. Dice esa persona y sabe de que está sufriendo demasiado, y hay un arrepentimiento, digamos, Yahushua mismo, lo que él sufrió, debería ser que uno, con lo que uno sufra, se sienta un poco más tranquilo. O sea, si Yahushua estuvo dispuesto a venir sin pecado y morir por nuestra culpa, ¿quién es uno para quejarse por lo que le está pasando a uno por la culpa de uno? Entonces hay que tomar en cuenta todo, hay que tomar en cuenta al Padre, hay que tomar en cuenta al Hijo, y saber que el Padre tiene control de todo y el Hijo nos da fuerza para poder pasar a través de todo. El fuego prueba para ver quién es oro, y estas pruebas son fuego. Entonces la cuestión es que usted muestre que es oro, en vez de irse con el fuego. He escuchado que cuando sueñas con serpientes significa problemas o chismes. ¿Qué tan cierto es? Pues sí, es muy posible. Sí considero que es una interpretación correcta, pero no en el 100% de las veces. En sí, la serpiente representa al enemigo, es por eso que se presenta como problemas. Chismes porque la serpiente fue la que... O sea, la serpiente representa el hablar mal, la shonara, la lengua de calumnia. Por eso es que, como la serpiente le habló a Eva para que Eva comiera del fruto y terminara pecando en contra de Yahweh y hacer que Adán pecara, es que a la serpiente se le partió la lengua en dos partes. Entonces, la lengua de la serpiente, que tiene pues dos partes, representa que el hablar bien y el hablar mal. El que de una boca salga el bien y salga el mal. Y entre el mal está el chisme. El chisme es pecado. La escritura habla de que el chisme es pecado. El chisme de hecho es un pecado muy grande porque no solo daña a la persona que habla, también daña a la persona de la cual se habla y la persona que escucha. Entonces, si la serpiente está conectada con hablar cosas que no se deben y con el enemigo trayendo problemas en lo negativo. Dice, ¿qué tan cierto es? Desde hace poco tiempo una serpiente pequeña totalmente negra se subió en mi pie. Después de eso soñé con muchas serpientes saliendo de un pastizal alto. Luego otras serpientes brincaban de una pared cubierta de enredaderas. Puede ser que simplemente del susto que usted se pegó cuando se le subió esa serpiente ese día, puede ser que lo haya tenido en su subconsciente y haya traído esos sueños. Es una posibilidad. Entonces tampoco usted debería asustarse. De hecho, aunque sea un sueño para avisarle que viene algo, usted no debería asustarse porque por algo se le está avisando. Para que ya sea se prepare o para que ore, para que no pase, o para que cambie lo que sea que está haciendo que lo está produciendo. Entonces, los sueños que avisan algo malo no es para que uno se asuste y se eche a morir, es para que uno se fortalezca, ore al Padre de acuerdo al sueño, le pida protección, le pida ayuda, le pida que le abra los ojos para poder ver cualquier serpiente en su vida y cortarle la cabeza, sentido metafórico, que quede claro, y repito, el poder reconocerlas, el poder salir adelante aún si llega a acontecer lo que se interpretó del sueño. Mi esposa aún lucha mucho con el aspecto de vivir confiada y no estar en ansiedad o preocupación. Yo quisiera que los temas proféticos le llenaran, pero no parece ser de su interés. ¿Cómo puedo hacer para traerla al descanso en Yahweh y que muestre un interés en lo profético? Creo que ella prefiere alimentarse de prédicas que hablan de vivir en victoria y sobrellevar la adversidad en fe. Bueno, sí, lamentablemente, ¿verdad? Uno no puede forzar a nadie, por más que sea uno con uno, ¿verdad? Como la esposa o el esposo. Uno puede forzar a nadie a querer entender o a sentir algo que uno siente. Es lamentable. También hay más influencia de la mujer hacia el hombre que del hombre hacia la mujer. Entonces, a pesar de que usted podría ser más influenciado si su mujer fuese la que está tratando de hacer que usted quiera meterse en lo profético, por ejemplo, como en este caso es su mujer la que no siente tanto lo profético, va a ser un poco más de trabajo y de esfuerzo de su parte para que ella llegue
a buscarlo. También, como digo, uno no puede forzar a nadie. Entonces considero que es cuestión de mostrarle mucho amor, mucha paciencia y esperar a que el Padre haga su obra en ella. Orar por ella, orar para que Yahweh le abra ese apetito por lo profético, por ejemplo. Y también de ahí puede ser que con el tiempo, cuando empiecen a pasar cosas, ella se empiece a interesar más, cuando empiece a ver lo real que es. Entonces, también habría que hablar con ella, o usted como su esposo, por supuesto, decirle: Yahushua vino a dejar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yahushua vino a dejarnos a nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces ella no debería estar con tanta ansiedad o preocupación. Y usted como su esposo, que la ama mucho, con mucho amor, decirle que si ella tiene ansiedad y tanta preocupación, es una muestra de que no está tan llena del Padre como debería. No lo diga como una crítica, o sea, no lo diga así como yo lo estoy diciendo, tiene que acomodarlo de alguna otra manera. Y se lo digo a cualquier persona que esté escuchando: si están muy preocupados y muy ansiosos es porque no tienen al Padre, al menos en la cantidad que deberían tenerlo. Porque el espíritu de Yahweh, el espíritu que Yahushua nos da, el conocer la verdad, el conocer el espíritu, la vida eterna, debería quitarnos toda preocupación y toda ansiedad. Entonces, cuando uno está ansioso, uno debería buscar al Padre. Uno debería preocuparse por buscar al Padre, no por las cosas de este mundo. O sea, en vez de preocuparse, ocuparse, que es algo que menciono por acá normalmente. Dice Primera de Pedro 5: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7, es muy importante. Debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Si nosotros no estamos haciendo eso y nos estamos dejando toda la ansiedad para nosotros, es porque o no creemos en Él, o no entendemos lo que Él hace, o no nos hemos llenado de la escritura, del entendimiento, del conocimiento como para saber qué hacer en esas situaciones. Entonces, ¿de qué sirve una curita si no se trata el problema? O sea, no hacemos nada con cubrir con una prédica emocional toda esa ansiedad y todas esas preocupaciones. Usted oye una prédica de esos pastores de 20, 30 minutos y ya se siente un poco mejor, pero se siente mejor por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tal vez el otro día ya está con problemas. Cuando el camino de Yahweh es algo de todos los días y de todo momento, todo minuto, cada segundo. Por eso es que de nada sirve tratar de esconder la ansiedad o cubrirla con emociones. Debemos deshacernos de ella, entregándolo en las manos del Padre. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, como le digo, Yahushua nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, y uno verdaderamente cree en Él, ¿por qué va a estar sin paz? ¿Por qué va a estar ansioso? ¿Por qué va a estar preocupado? Y esos son el tipo de cosas que creo yo hay que hacerle entender a una persona que está así, no para que se sienta mal o que se sienta que lo están criticando, condenando, lo que fuese, sino para que entienda que por algo es que usted, hermano, le está diciendo las cosas que le dice, que es por algo que usted quiere que se llene del Espíritu, que lea la Escritura, en vez de estar teniendo ese enfoque que está teniendo con respecto a lo espiritual, que me parece que es el punto. En Lucas 12:22 dice, Yahushua mismo, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Entonces, si Yahweh le dio vida para despertar hoy, sepa que Yahweh le va a dar comida. Así de simple. Entonces, ¿por qué se va a preocupar por la comida si tiene vida? ¿Por qué se va a preocupar por el cuerpo, por la ropa si tiene cuerpo? Si Yahweh le dio el cuerpo, le va a dar ropa. Si le dio vida, le va a dar comida. Pero la gente, cuando confía en sus propias fuerzas, es cuando empieza en la ansiedad, cuando empieza en la preocupación, porque piensa que es ella misma la que tiene que producirlo. Y eso es muy peligroso, porque eso es lo que dice la Escritura: maldito el hombre que confía en sus propias fuerzas. Entonces, una persona que está confiando en sus fuerzas va a ser maldita. ¿Por qué? Porque va a estar en pura ansiedad, en pura preocupación, y nunca va a poder lograr nada de lo que quiere hacer. Y cuando se le acabe la vida, se va a presentar en un juicio donde va a perder. Entonces, debemos de verdad, y lo digo a todos los que me escuchan, es muy triste ver personas que dicen creer en Yahweh, pero con sus acciones, como en este ejemplo, con ansiedad, con preocupación, se nota que no. Quieren creer, pero no han creído aún. Yahushua mismo aquí está diciendo:
No os angustiéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y abuelos alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Decía, mi esposa aún lucha mucho con el aspecto de vivir confiada. Tiene que entender que la lucha no es contra carne y sangre, es contra espíritus. Entonces, ¿cómo va a vencer esos espíritus? Con espíritu, con el espíritu de Yahweh. Entonces debe llenarse más para sacar esas cosas negativas que siguen ahí, como la ansiedad y la preocupación. Dice, lucha mucho con el aspecto de vivir confiada y no estar en ansiedad o preocupación. También, se lo digo, hermano, también es poco normal que suceda esto en matrimonios. Entonces es cuestión de pedirle al Padre ayuda para que todo funcione bien. Dice, yo quisiera que los temas proféticos le llenaran, pero no parece ser de su interés. Como le digo, bendito sea Yahweh que usted siendo cabeza sí le interesan. Sería lo más peligroso si solo a ella le interesaran y usted siendo cabeza no le interesaran. Entonces al menos a usted sí le interesan, y a través de lo que usted llegue a aprender va a poder empaparla a ella de ese conocimiento o ayudarla cuando llegue el momento. Entonces por eso yo no me preocuparía tanto. Entiendo como esposo, como pareja, que uno le gustaría que estar acompañado cuando está viendo los estudios, y le gustaría que ella entienda todo lo que usted está entendiendo y por ende que lo puedan platicar. Eso lo puedo entender, pero lamentablemente no siempre sucede así. Dice, ¿cómo puedo hacer para traerla al descanso de Yahweh? Con mucho amor y con el ejemplo. Nunca hacerlo como crítica, siempre como aprendamos juntos, venga y leamos juntos, venga y leamos esto, venga y leamos 1 de Pedro 5 y mira lo que apareció por acá. Leamos Lucas 12 y mira lo que apareció por acá. Entonces, que sea el Padre el que le hable, que sea la Escritura, porque tal vez lo que usted le diga lo vaya a tomar diferente o lo vaya a malinterpretar. Entonces tal vez ayudarle con la Escritura misma, sentarse a leer, etcétera. Entonces, no es necesario que usted la obligue a ver uno de mis estudios, o que usted le diga, venga, se tiene que sentar conmigo a los estudios. Quizá usted puede en privado con ella enseñarle cosas que usted aprende con nosotros, como para que ella empiece a ver desde su lado, a través de alguien que ama, esas cosas, y quizá pueda llegar a verle el lado lindo, a lo profético. Creo que ella prefiere alimentarse de prédicas que hablen de vivir en victoria y sobrellevar la adversidad. Sí, lo que decía ahora, que es un poco común. Recuerden que la mujer es más emocional que el hombre. La mujer es más emocional que el hombre. Entonces, eso hace que prefieran prédicas que van directo a las emociones, como esas que me acaba de mencionar. Entonces, es común, es normal. No es lo mejor, pero es normal. Entonces no es para que piense que tiene como una batalla ahí diferente, o es pues normal, sí, que una mujer prefiera una prédica donde se tocan más las emociones que donde se habla de conocimiento o profundidad de entendimiento. No estoy diciendo que no puedan entender o que no puedan conocer, estoy diciendo que lo que les atrae es un poco diferente. Bendito sea Yahweh, hay muchas mujeres que sí les interesa el conocimiento y todo lo demás, pero no es algo muy común, y ese es el punto. Dice, una vez lo escuché decir que el nombre Donald Trump está asociado con el hijo del padre. Yo pensé que Donald Trump es un viejito egocéntrico y frío. ¿Qué quiso decir acerca de él? En realidad lo que yo dije fue leyendo una noticia, no fui yo, fue que alguien me pidió que lo leyera y que lo comentara. Y el punto es, en hebreo los nombres tienen valores numéricos. En hebreo no existe un alfabeto para las palabras y unos símbolos para los números. En hebreo las letras que se usan para las palabras también son números. Entonces una palabra es también un número. En ese sentido, cuando uno escribe Donald Trump en hebreo, con letras hebreas, el valor numérico es el mismo valor numérico de Mashiach ben David, Mesías hijo de David. Yo no estoy diciendo con eso que Donald Trump sea como el Mesías, en lo absoluto. Lo que dijeron los judíos es que el valor numérico de Donald Trump, al ser el mismo valor numérico de Mashiach ben David, lo que es una señal de que Mashiach ben David muy pronto se va a manifestar en la tierra. Entonces, ¿qué quise decir con eso? Quise decir lo que los judíos dicen. El hecho de que Donald Trump tenga un valor numérico en su nombre que sea el mismo del valor numérico de Mashiach ben David es una señal de que la manifestación de Yahweh se va a dar en la tierra muy pronto. No por algo que Donald Trump sea o haga, simplemente porque Yahweh utiliza ese tipo de señales para revelarnos lo que va a pasar. Entonces, el nombre de Donald Trump vendría siendo una señal profética. No quiere decir que él sea algo especial o justo. Hola, una pregunta. ¿Dónde quedó el paraíso que tuvo Adán y Eva? ¿Está escondido
Yahweh lo encerró, por decirlo así, para que el hombre no pudiera volver a entrar hasta que Yahushua pagara. Y hoy en día es básicamente es el regazo de Abraham. Es el paraíso a donde van las almas cuando mueren creyendo en el Mesías. Entonces, si uno cree en el Mesías y se muere, en vez de ir al infierno, va al paraíso. Pero ambos lugares están en el Seol, bajo tierra, en otra dimensión. Dice una duda, ¿Enoc es el primogénito de Caín? ¿Es a partir de Enoc que nace el linaje hasta llegar a Yahushua? Caín tuvo un hijo a quien le llamó Enoc, pero ese no es el Enoc del cual vino Yahushua. En sí, Adán tuvo a Set con Eva. Antes de Set estaban Caín y Abel. Caín mató a Abel. Caín se fue por otro lado con una hermana de él, se casó con ella y empezó a tener hijos. Y les puso nombres similares a los nombres que después utilizó Set para sus hijos. Entonces, Set, el hijo de Adán, tuvo varios hijos y el sexto, que sería el séptimo después de Adán, fue Enoc. Pero el Enoc del que vino Yahushua, el Enoc del libro, del cual yo menciono aquí a veces, del libro de Enoc, es descendiente de Set, no descendiente de Caín. Ese es otro Enoc. Eso es parte de la confusión que el enemigo quiere causar. Siendo el enemigo el poderoso de Babilonia, Babilonia quiere decir confusión, el enemigo lo que hace es buscar que la gente se confunda, entonces por eso copia todo lo que puede, a cómo puede del Padre para que la gente piense que Él es el Padre, o copió los nombres para que la gente se desvíe y termine pensando que Caín trajo algo bueno al mundo. Entonces, en Hechos 16:3, Pablo circuncida a Timoteo por causa de los Yahudim. ¿Por qué es que hace que Timoteo reciba la circuncisión de la carne? ¿Acaso no es que no sirve para nada y la termina cargando un yugo a Timoteo que es imposible de cargar? Entiendo su consulta y ya voy a leerlo con todo gusto, pero en sí en su misma explicación está la respuesta. Pablo circuncida a Timoteo por causa de los Yahudim, por causa de los Yahudim. Después usted dice, ¿acaso no es que no sirve para nada y le termina cargando un yugo? En lo espiritual, en lo eterno, no sirve para nada. Pero Pablo lo vio estratégicamente como algo que iba a servir para poder predicarle a los Yahudim. Por eso, por causa de los Yahudim. Los Yahudim hubiesen cerrado sus oídos con solo saber que Timoteo no era circuncidado. Entonces, como una estrategia para que no cerraran sus oídos, hizo eso. En sí, hay que entender algo también, o sea, no es algo que yo recomiende, yo no creo que alguien debería circuncidarse solo para convencer a alguien, pero también hay que entender, en ese tiempo apenas estaban saliendo de la letra, apenas estaban saliendo de esas cadenas. Entonces, si Yahweh por alguna razón mandó a Timoteo a predicarle a Yahudim, vemos que entonces como estrategia Pablo decidió que él tenía que hacer eso. Si le iba a ir a hablar a Yahudim, si quería que lo escucharan, iba a tener que hacer eso. Ahora, no quiere decir eso que por hacer eso Timoteo ahora vaya a estar en un pecado extra. No, pero si él lo hubiese hecho pensando que con eso está haciendo algo bueno, o sea, si lo hubiese hecho pensando que con eso va a complacer a Yahweh, pues ahí sí estaría obviamente bajo ese yugo que menciona usted, Gustavo. Porque obviamente cuando nosotros estamos bajo Yahushua, no estamos bajo el yugo de la carne, que es al que uno se apega con la circuncisión carnal. Entonces, fuera que Timoteo no creía en Yahushua y decide ir a circuncidarse porque él piensa que eso es lo que es, obviamente está yendo hacia atrás. Pero Timoteo iba hacia adelante y quería también atraer hacia él a los de la circuncisión carnal. Entonces, como dice Paulus, que él cuando hablaba con uno se hacía como ellos, cuando hablaba con ricos se hacía como rico, cuando hablaba con pobres se hacía como pobre, cuando hablaba con Yahudim como Yahudí, cuando hablaba con gentiles como gentil. Entonces eso era una estrategia, diciéndole a Timoteo, vas a ir a hablar con Yahudim, hágase Yahudí, hágase como un Yahudí en la carne. ¿Qué tienen en la carne los Yahudim? Circuncisión. Entonces, para que los Yahudim de la carne lo escuchen y puedan llegar a obtener el espíritu, sea usted como la carne, para que después ellos puedan aceptar su espíritu. Pero no porque la carne en sí le fuera a ayudar en algo a Timoteo, que quede claro. En realidad eso que hizo Timoteo era por el bien de los Yahudim, no por el bien de él. El problema es que la gente piensa que la circuncisión carnal es por el bien de uno. Y cuando uno lo ve así es cuando se está poniendo un yugo que nadie, ninguno, puede soportar. Porque la misma escritura dice que nadie es capaz de cumplir toda la Torá, de cumplir todos los mandamientos, sin fallar en uno. Solo Yahushua, claramente, ¿verdad? Entonces, aquí me dijeron que leyera Hechos 16. Leo desde el verso 1, dice, después llegó a Derbe y a Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer yahudí creyente, pero de padre griego. Yahudí creyente, pero de padre griego. Es por esto que se llamaba Timoteo, es por esto que todavía no estaba circuncidado,
porque su padre, la cabeza de su hogar, era griego. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Paulus que éste fuera con él, y tomándolo lo circuncidó por causa de los Yahudim. Por causa de los Yahudim, aquí la misma escritura no lo está diciendo. No está diciendo, lo circuncidó por su bien, lo circuncidó porque la Torá dice. No, lo circuncidó por causa de los Yahudim que había en aquellos lugares. O sea, para complacer a los Yahudim en el sentido, repito, no de que uno tenga que complacer al hombre porque ahí falla. En el sentido de hacerse como ellos para poder convencerlos, para poder atraerlos a la verdad. Dice, al pasar por las ciudades les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que les guardaran. Así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y ahí continúa. Entonces, en realidad ni siquiera se está enseñando o se está dando aquí una explicación de algo. Simplemente se está contando la historia y se está diciendo, Timoteo, Pablo lo circuncidó, no por causa de la Torá o por causa de Timoteo, sino por causa de los Yahudim a quienes les iba a ir a predicar. Por el bien de ellos, para que ellos no cerraran sus oídos por la carne, le cortó un pedazo de carne. Así de simple. Para que los judíos no se cerraran por algo carnal, por la letra. Si ellos no entendían el espíritu, era obvio que había que llegarles primero por la letra. Como siempre he dicho, uno no puede hablarle a un judío y usar el Nuevo Testamento. Uno tiene que hablarle con el Antiguo, que es el que ellos creen. Igualmente, uno puede llegar a un incircunciso a tratar de enseñarle algo a un circunciso que solo por su circuncisión carnal se consideraba superior. Como todo fariseo ante Yahushua se consideraba superior, más apartado y todo lo demás. Mucho más cuando hay una circuncisión en el medio, cuando está la carne en el medio, metiendo ideas. ¿Qué opina de la investigación de Cash Luna con el narcotráfico? No me extraña para nada, ya he mencionado muchas veces a Cash Luna como un falso pastor, entonces no me extrañaría, pero claro, no tengo ninguna información, no sé nada, entonces no puedo decir nada al respecto, simplemente que no me extraña, porque no considero que sea un pastor verdadero. Entonces de un pastor falso se puede esperar lo peor, a veces peor que claramente impío. Dice, yo siento que todo esto afecta a que la gente quiera entrar a los caminos de Yahweh. No, ese es el problema de la gente. Como siempre he dicho, es problema de uno si uno va a juzgar a Yahweh por lo que haga un hombre que diga creer en él. Maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre que pone sus ojos en el hombre va a estar mal, así de simple. Entonces, es lamentable por él, porque le va a ir feo, en todo aspecto, si es que es cierto. Por ejemplo, las ovejas que lo siguen a él, de ahí es para que se dieran cuenta de lo que es, de a quién seguían. Pero una persona que deje de seguir al Padre o deje de seguir la Escritura porque cometió el error de seguir a un lobo vestido de oveja, no está siendo justo. Porque el mismo Padre le estaba diciendo que lo dejara de seguir. El mismo Padre con la Escritura le estaba diciendo lo que estaba mal. Entonces, es lamentable si alguien se va a alejar de Yahweh por lo que haga un hombre, pero eso no es problema de Yahweh, eso es problema de aquel que se aleja y que no entiende la separación, que no entiende que Yahweh dijo que habría muchos falsos profetas, muchos falsos pastores. Eso más bien es cumplimiento de la Escritura. Una persona que ve eso debería más bien alegrarse de que la Escritura es verdadera. Pero repito, todo depende de la perspectiva, todo depende de la persona si lo está viendo según las emociones o según la lógica, si lo está viendo según la verdad o según el chisme, según la carne. Si puedo explicar Eclesiastés 12, del 9 al 14. Cuanto más sabio fue el predicador, hablando de Shlomo, el más sabio de los hombres antes de Mashiach, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Escuchó, escudriñó y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones. Interesante esto, las palabras de los sabios son como aguijones. Los que no son sabios les molestan, porque la verdad no peca pero incomoda. La verdad duele a los que no están en la verdad. Y más les duele a los que no la quieren aceptar. Entonces por eso son como aguijones. Las palabras de los sabios son como aguijones. Muchas veces las palabras de los sabios traen corrección, y por eso duelen, como una inyección, que es como un aguijón, y trae una corrección en el cuerpo para que se sane la persona, se supone, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, igualmente, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones, pronunciadas por un pastor. Vean qué interesante, más con lo que hablaba anteriormente. Pronunciadas por un pastor, o sea, un verdadero pastor. Un verdadero pastor causa que la gente se sienta incómoda. Un verdadero pastor hace que la gente le duela lo que el pastor predica. Pero los pastores de mentiras, como Cash Luna, solo predican para hacer sentir bien. Las palabras de esos pastores falsos son como almohadas de plumas. Eso es lo único que quieren.
mantener a todo el mundo suave, entretenido. Y obviamente esas palabras que ellos dicen, esas prédicas que ellos dan, no mueven nada y no molestan. ¿Por qué no molestan? Porque no están siendo verdaderas, no están siendo sabias. Como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones pronunciadas por un pastor. Ahora, hijo, a más de esto, acepta ser amonestado. Ese es el punto, por eso es que duelen, por eso son como aguijones y como clavos hincados. Porque a la gente no le gusta ser amonestado, a la gente no le gusta darse cuenta que está equivocada. Dice, ahora, hijo, a más de esto, acepta ser amonestado. No tiene objeto escribir muchos libros. No tiene objeto escribir muchos libros. El mucho estudio es fatiga para el cuerpo. El mucho estudio es fatiga para el cuerpo. Esto hay mucha gente que lo va a agarrar de excusa para no estudiar del todo. Vea que aquí dice el mucho estudio. Y dice fatiga para el cuerpo, no para el alma, no para el espíritu. Porque el espíritu y el alma se alegran con el estudio. Crecen, se fortalecen con el estudio. Pero el cuerpo no lo aguanta. Uno lee mucho, al rato necesita anteojos. Uno estudia un buen rato, ya el cuerpo se quiere dormir. Uno quiere ir a la congregación a estudiar, el cuerpo le dice que pereza, ¿para qué? Entonces, no tiene objeto escribir muchos libros en el sentido de ¿para qué voy a escribir tanto si, por ejemplo, con esto poquito les molesta tanto? Si son como aguijones y como clavos. No tiene objeto escribir muchos libros. El mucho estudio es fatiga para el cuerpo. Hay gente que se enfoca tanto en el estudio que se le olvida la práctica. Se enfocan tanto en aprender que se les olvida ponerlo por obra. Y eso termina siendo fatiga. De nada les sirve. ¿Qué objeto tiene escribir muchos libros o leérselos si no llega a experimentar la sabiduría o el conocimiento que está recibiendo a través de esos libros? No tiene objeto escribir muchos libros, el mucho estudio es fatiga para el cuerpo. Repito, hay mucha gente que lo que no quiere es estudiar, entonces utiliza este verso y dice, vea, mejor, ¿para qué estudia tanto? Se va a volver loco. Es fatiga para el cuerpo, no dice vuelve loco al hombre, es fatiga para el cuerpo. Dice, el fin de todo el discurso que has oído es. Entonces, aquí él está resumiendo todo, él está diciendo toda la sabiduría que acabo de decir en este libro de Eclesiastés se resume en esto que viene. Y como todo ese conocimiento se puede resumir en esto que viene, entonces ¿para qué escribir tanto libro? ¿Sí me explico? Ese es el punto. No tiene objeto escribir muchos libros si todo se puede resumir en una frase, porque como el mucho estudio fatiga el cuerpo, hay mucha gente que no quiere estudiar mucho, solo quieren una frase. Pero hay algunos, como Shlomo, que una frase no es suficiente y esa frase los lleva a escribir muchos libros, porque hay mucho conocimiento que se puede sacar de unas pocas palabras, y más cuando vienen del Padre, por supuesto. El fin de todo el discurso que has oído es, teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Punto. Teme a Yahweh, teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, ¿por qué la gente se está preocupando por tantas tonteras en este mundo? Si lo único que tiene que hacer es temer a Yahweh. Con temer a Yahweh es el principio de la sabiduría. Entonces, teme a Elohim, vas a recibir sabiduría. Y esa sabiduría es lo que va a necesitar para guardar sus mandamientos, los cuales debes saber para cumplirlos. Entonces, teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Eso nos lleva a la sabiduría y al actuar correctamente, a saber y hacer. Porque esto es el todo del hombre, para esto fuimos creados, para esto existimos. Y hay que entender algo que también he dicho muchas veces y espero les quede grabado a todos los que me escuchan. Nosotros debemos entender que como nosotros fuimos creados por el Todopoderoso, nunca nos vamos a sentir tan bien que como cuando hacemos aquello para lo cual fuimos creados. Como Él nos creó, cuando nosotros vamos hacia Él es donde en verdad nos sentimos realizados. Pero hay mucha gente que más bien dice, no, yo quiero ir a hacer lo que me dé la gana, yo quiero ir a hacer la fiesta, yo quiero ir a ganar mucha plata, yo quiero ir a esto y lo otro. Pero por no tener a Yahweh, por no hacer aquello para lo cual fueron creados, siempre van a sentir un vacío. Siempre van a sentir que no son lo que esperaban, aunque hay mucha gente obviamente que se cree Elohim en la tierra, pero eventualmente se van a llevar su golpe. Estoy hablando de gente que dice creer en Él, pero que quiere hacer lo que les da la gana. Y después dicen, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué me siento que me va tan mal? ¿Por qué me siento tan triste, tan ansioso, tan preocupado? Es porque no han pasado de lo que dicen que tienen en fe a la confianza. Como he dicho, una cosa es creer y otra cosa es confiar. Una cosa es emuná, otra cosa es bitajón. Debemos pasar de la fe a la confianza. Porque una cosa es decir, sí, yo creo que Él existe. Eso es fe. Pero decir, yo creo que Él tiene control de absolutamente todo lo que me pasa a mí y por ende no debo preocuparme,
porque Él tiene cuidado de mí, eso es confianza. Debemos dar el paso de la fe a la confianza. Una cosa es decir, sí, yo creo que Él es bueno, y otra cosa es confiar en que Él va a ser bueno con uno. Sí, yo creo que Él puede hacerlo todo, pero conmigo, que soy así, que soy asá, que he hecho esto, que he hecho lo otro, tiene que tener confianza. Entonces, teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, eso es todo. Pero la gente quiere complicarse. Montón de gente, ¿para qué vine al mundo? ¿Para qué vinimos al mundo? ¿Para qué está el hombre en el mundo? Aquí está la respuesta: para honrar a su creador y para cumplir sus mandamientos. Cuando uno cumple sus mandamientos, se va a sentir lleno, le va a ir bien en la vida, se va a sentir feliz, porque está haciendo aquello para lo cual fue creado. Espero eso quede claro. Y el verso 14 dice, pues Elohim traerá toda obra a juicio. Escuchen eso. Pues Elohim traerá toda obra a juicio. Todo lo que uno ha hecho, hace y hará, va a ser juzgado. Cada movimiento, cada acción. Y también está escrito, cada palabra ociosa que sale de nuestra boca está siendo grabada para ser juzgados por ella. El hombre va a ser juzgado no solo por cada obra que ha hecho, sino por cada palabra que ha dicho. Pues Elohim traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. ¡Qué bendición! Porque aquellos que han hecho cosas buenas en lo oculto van a salir a la luz. Y aquellos que han hecho cosas malas en lo oculto también va a salir a la luz. Y como todo va a ser juzgado y todo lo que se hizo en lo oculto va a salir a la luz, por eso es que el todo del hombre es guardar los mandamientos y temer a Elohim. Vamos a ver Romanos 3 del 9 al 16. Me preguntan si puedo explicar. Romanos 3 del 9 al 16 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Voy a devolverme un poco para entender de quiénes está hablando. Dice, y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Elohim, ¿qué diremos? ¿Será injusto Elohim al dar el castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Yahweh al mundo? Pero si por mentira la verdad de Yahweh abundó para su estima, como toda la mentira que trae la carne según la letra, ahora con la verdad, Yahweh abundó para estima, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, hagamos males para que vengan bienes? Sorprendente que hay muchos que piensan así, hay muchos que predican esto desde púlpitos, sin embargo no con las mismas palabras. De hecho, la vez pasada mencioné también un falso mesías que se levantó y se dice que es de ahí donde se originó mucho de la doctrina y el plan de los Illuminati, un hombre llamado Sabbatai, quien dijo ser el Mesías, y básicamente predicaba esto, hagamos males para que vengan bienes. Entonces dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, las personas que hablan así o que son así? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto Yahudim como Goim, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Entonces, aunque la Torah se le dio a los Yahudim, la Torah se dio para mostrar el pecado en el cual estaban tanto Yahudim como gentiles. Entonces, tanto Yahudim como gentiles estaban mal. Simplemente los Yahudim tenían la letra que vino a explicar Yahushua. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Elohim. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno. Yahweh, a través de la Torah, encerró a todos bajo el pecado. Por eso dice, no hay siquiera uno. Para que a través de uno, Yahushua HaMashiach, y nuestra fe en él, pudiésemos obtener la promesa. Para que nadie en el reino de Yahweh ande diciendo que él se lo mereció o que él entró ahí por sus propias obras, por su propia capacidad, por ser muy carga, por ser muy especial, por ser mejor que otro. Nada de eso. Entonces, ese reino, por estas circunstancias que acabo de mencionar, va a ser en un lugar de pura humildad. Solo gente humilde va a existir ahí, porque nadie se va a poder creer superior a otro. Porque todos van a entender que ninguno se merecía lo que está recibiendo en ese momento cuando estén en la bondad del Padre. Entonces todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, todo lo que hablan es muerte, porque en el poder de la boca tenemos vida y muerte.
La boca tiene el poder de la vida y la muerte. Lo que hablamos, las palabras, porque son espíritu. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Por eso no reconocieron al Mesías, Yahushua, que es el camino de Yahweh, quien nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no conocieron camino de paz. Nunca supieron cómo cumplir la Torá en paz. Nunca supieron cómo cumplir la Torá a través de la libertad, que sería la verdad. Todo lo que hacían, lo hacían en guerra, en pecado, en amargura, en maldición. Sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Elohim delante de sus ojos. No hay temor de Elohim delante de sus ojos. La gente de este mundo no tiene temor de Elohim. Y eso es claro, con solo ver el mundo. Pero después le echan la culpa a Elohim de cómo está el mundo. Eso es hipócrita. Y eso es lo que Yahushua dijo que debemos deshacernos de la levadura de los fariseos, la hipocresía. La gente que dice que hace el mal porque así lo hicieron a él. Y le echan la culpa a Yahweh de su pecado que usted hizo con su decisión, con su libre albedrío. Dice, bendiciones hermanos, saludos. Cores, ¿podría explicar por qué los musulmanes adoran al cubo? ¿Qué significa el cubo? El cubo representa a Saturno. Es el poderoso de Saturno, Cronos, Samael y otro montón de nombres que tiene ese falso Elohim. Repito, el cubo está conectado con Saturno, está conectado con esa entidad maligna. Adoran el cubo por la entidad a la cual adoran, la cual está representada por ese cubo. Porque Alá es representado por un cubo. Los musulmanes dicen no ser idólatras, sin embargo idolatran ese cubo, entonces es muy extraño que digan eso. La piedra de la Kaaba, en realidad ellos adoran una piedra que está dentro de un cubo. Está dentro del cubo por lo que el cubo representa y porque la piedra se supone que vino del cielo, pero al final están adorando una piedra. Y eso es lo que hace quienes adoran a Samael, terminan adorando la creación, las piedras, el oro, la plata, etc. De hecho, los judíos también caen en adoración del cubo. Por eso, digamos, la estrella de 6 picos que adoran los judíos, si uno une las líneas, une las puntas, se termina formando un cubo, o se puede ver el cubo en el medio de la estrella. Ellos se ponen un cubo en la frente y otro montón de cosas que hacen para adorar el cubo, para adorar ese mismo falso Elohim. Dice por acá Sergio Cores, si existe la reencarnación, ¿cómo podríamos entender que para una persona solo una muerte y después el juicio? Vamos a ver en Hebreos 9:27, voy a ser breve. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Que muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces muere una vez y después va al juicio. Ahora, una pregunta que yo normalmente hago para que entiendan que tiene varias interpretaciones, es que la escritura habla de un juicio final, en Apocalipsis, al puro final. Entonces, si hay un juicio final, quiere decir que hay otros juicios previos, anteriores, al final. Entonces, ¿cómo hay un juicio final y hay otros? De la misma manera que pueden haber varias vidas, de una sola alma. ¿Qué quiero decir con eso? Una interpretación es que la persona muere y su alma es juzgada para ver si va al paraíso o si va al infierno, a esperar. Eso es un juicio. ¿Y qué es lo que van a esperar? En el sentido general, ir al juicio final. Entonces ya fueron juzgados 2 veces en solo esto que acabo de mencionar. Pero si está hablando de que una persona muere y es juzgada en el final, repito, es como cuando, como ya he dicho en otras ocasiones también, cuando una persona se duerme. La muerte es como el sueño. Cuando uno duerme, a veces sueña cosas bonitas, a veces sueña cosas feas, a veces no se acuerda lo que soñó. Hay gente que muere y cuando se da cuenta está en el juicio final. Hay gente que muere y está en el infierno, experimentándolo. Hay gente que muere y está en el paraíso, experimentándolo. Pero en lo que respecta a la reencarnación, en sí se puede tomar como que es juzgado, muere solo una vez, y el juicio, uno de esos juicios es para ver si tiene que volver a entrar al mundo. Voy a leer en contexto este verso porque también la razón por la que lo está diciendo es por el Mesías. Dice el verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Yahushua solo tuvo que venir sin pecado una vez, porque si hubiese tenido pecado, y por otras razones que se mencionan aquí en Hebreos 9, él hubiese tenido que padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Dice, pero ahora en la consumación de los tiempos, ya cuando se está cerrando los tiempos, se presentó una vez para siempre, una vez para siempre. ¿Quiere decir eso que no va a volver a aparecer? No, quiere decir que se apareció una vez sin pecado, para que funcionara eso que hizo
para toda la eternidad. Ese es el punto. No quiere decir que se apareció una y nunca más se aparecerá. Y eso es la forma en que quiero que se entienda también el resto del contexto. Así como Yahushua dijo, no los dejaré huérfanos, él dijo que él volvería. ¿Cómo dice aquí que se presentó una vez para siempre? Eso querría decir que ya no va a volver a aparecer. Hay que entender el contexto. Se presentó una vez sin pecado para dejar la puerta abierta para siempre. Por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ese era el punto de su primer venida. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Aquí está. Entonces, no es contradicción cuando entendemos el contexto. Va a aparecer por segunda vez, pero vea lo que dice después. Sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado. Por eso apareció una vez para siempre con relación con el pecado. Y aparecerá otra vez sin relación con el pecado. Entonces aparece dos veces, pero con dos ministerios diferentes, con dos trabajos diferentes. Igualmente, cuando se menciona la reencarnación, hay que entender que no es que Yahweh simplemente está metiendo almas de vuelta y de vuelta en el mundo, casi que como lo enseñan en el hinduismo, un ciclo interminable de reciclaje de almas. No se trata de eso. La reencarnación, según la escritura, se trata de crecimiento, elevación espiritual, de aprendizaje y de rectificación en el caso de los que han fallado. Y principalmente de aceptar al Mesías, por todos aquellos que murieron antes de que el Mesías se hubiese presentado, por ejemplo. Entonces, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Para salvar a los que lo esperan. Entonces, si el Mesías aparece dos veces, ¿cómo es eso? Ya eso sería contradicción. En Juan 9, vean que es del Nuevo Testamento. Por si algo, la reencarnación no la creen en el cristianismo porque el catolicismo la prohibió, esa doctrina. En el judaísmo sí se cree. Yahushua vino como Yahudí. Y si en el judaísmo se cree, se podría entender que Yahushua la creía. Sin embargo, sé que en el judaísmo hay mucha falsedad. Por ejemplo, el simple hecho de que no creyeron en él. Entonces puedo entender que las personas tengan miedo de creer algo que sea judío. El punto siempre es ver todo según la escritura. Cuando vamos a la escritura en Juan 9 dice, al pasar Yahushua, y repito, todos los que creen en Yahushua deberían creer en esto. Todos los que creen en el Mesías deberían creer en lo que aquí dice. Y no bloquearse solo porque el Papa dijo algo, o no bloquearse solo porque el que lo está diciendo tiene la cara que tengo, sino hacerle caso al Padre y a la Escritura. Punto. Dice, al pasar Yahushua vio a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Nació ciego. Salió del vientre de la madre sin poder ver. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, discípulos que eran Yahudim, le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces, hasta ese momento los Yahudim solo entendían dos razones por las cuales alguien puede nacer enfermo o con un problema, con ceguera, por ejemplo. Los Yahudim, antes de Yahushua, solo conocían dos razones por las que alguien podía nacer así. Una era maldición generacional, por pecado de los padres. Los padres pecaron, entonces él nació enfermo. La otra, su propio pecado. Ahora, si ellos no creían en la reencarnación, ¿por qué hacen esa pregunta? Esa pregunta la hicieron porque creían en la reencarnación. También, si esa pregunta era ilógica o tonta, o la reencarnación fuese algo que no existe, el Mesías los hubiese corregido y les hubiese dicho, ¿qué les pasa? ¿Cómo se le ocurre que él va a haber pecado? ¿En qué momento va a haber pecado si nació así? Claramente, si ellos preguntan que si él pecó, se refieren a si él pecó en otra vida. Porque un niño a esa edad no puede pecar, menos en el vientre, adentro. ¿Cómo va a pecar? Ellos estaban preguntando por una vida anterior, en la cual había pecado de tal forma que donde volvió a nacer en este mundo venía ciego. Entonces, a eso es a lo que ellos se referían. ¿Pecó él o pecaron sus padres? Dos posibles razones por las que alguien puede salir enfermo del vientre. Respondió Yahushua, no es que pecó este ni sus padres. O sea, sí, eso es una posibilidad, pero esa no es la razón de este caso. Sí, es posible. Sí hay personas que nacen enfermas por haber pecado ellas. Hay otras que nacen enfermas porque sus padres pecaron. Pero esta en particular es por una razón tercera, que ellos no conocían hasta ese momento porque la verdad no se había manifestado. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Yahweh se manifiesten en él. Entonces, él nació ciego para que Yahweh le diera la vista a través de Yahushua. Él nació ciego para ese momento. Claramente, una persona que nace ciego y muere ciego, no nació con esta
razón. Quiere decir que nació así por una de las otras dos razones que mencionaron los apóstoles. Y repito, si muere ciego, si una persona que me escucha ahorita está ciega o muda o lo que sea, esa persona todavía tiene la posibilidad de ser una de las terceras. O sea, tiene la posibilidad de ser sanado por Yahweh. Tiene la posibilidad, a través de su fe en el Mesías Yahushua, de ser sanado para que se le dé honra a Yahweh por su bondad. Entonces, 3 posibilidades por las que alguien puede nacer enfermo: por maldición generacional, o sea, pecado de los padres, o por pecado propio en otra vida. Entonces, ¿cómo es que se puede conectar eso que acabamos de leer con Hebreos 9? Como siempre he dicho, cuando parece haber una contradicción en la escritura, uno tiene que comprender que es falta de entendimiento de uno, porque la escritura no se contradice. Entonces, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, como aún en la reencarnación, cuando una persona viene al mundo, se le olvida todo. Se le olvidaría las vidas anteriores. Hay personas que recuerdan un poco, pero no es muy común. Entonces, la muerte para esa persona es única, es singular, por un lado. Por otro lado, y no me quiero volver muy técnico, pero como ya he explicado, los hombres somos como candelas. El cuerpo es como la candela, el alma es como la llama de la candela. Cuando la candela se acaba, es como cuando ya el cuerpo no funciona y por ende se apaga la llama. Cuando la llama se apaga, en el caso del alma, esa llama no deja de existir. Esa llama va al Seol. Hay una forma en que lo explican los judíos y hay otra forma que me parece más simple, que me gusta explicarlo a mí. Explicándolo como los judíos, que también es válido, un poco más complicado, por ende no voy a ser completamente claro con esto. Es que así como con una llama uno puede encender otra candela y ya tenemos 2 llamas que originaron del mismo fuego, es así como interpretan, digamos, uno viene como una candela con la llama encendida, cuando la candela se acaba, esa llama va al Seol. Y cuando el Padre, por alguna razón, según el juicio que hizo de esa alma cuando murió, decide que necesita volver a subir al mundo de los vivos para ya sea rectificar algo o para elevarse por encima de donde estaba, para recibir más recompensa, etc. Entonces Yahweh enciende otra candela con esa llama. Entonces al final son de una misma alma original que ahora se separó en 2 partes, puesto que ahora viene en otro cuerpo. Entonces en ese sentido, esta nueva alma que originó de la llama principal sería la primera vez que va a morir. Y por eso sería una sola vez y morir, si se entiende así. Otra forma de entender lo que considero es quizá más simple. Y digo eso porque en el judaísmo, como ya he explicado, el hombre tiene 5 partes. El alma del hombre tiene 5 partes. 5 niveles, de hecho, porque no todos tienen las 5 partes. Todos cuando nacemos tenemos la primera y dependiendo de nuestra vida espiritual se nos va agregando las otras partes, que es como ir subiendo de nivel espiritual. Y son Nefesh, es el alma más baja, Ruach, que quiere decir espíritu, Neshama, que lo traducen como aliento, Hayá, que lo traducen como vida, y Yehida, que lo traducen como único o unidad. Entonces el alma del hombre tiene 5 partes. Pero en el cristianismo se enseña cuerpo, alma y espíritu. Como sabemos, cuando el hombre muere, su cuerpo va al polvo, su alma va al Seol y el espíritu va al Padre que lo dio. Entonces lo que se juzga es el alma. Lo que se juzga es el alma. Por eso dice, y de la manera que está establecido para los hombres, en ese caso sería para las almas, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El alma es la que va al Seol, es la que va a ser juzgada. Pero el espíritu que Yahweh dio para darle vida a esa alma, ese espíritu vino de Yahweh y por eso vuelve a Yahweh. El alma es la que tiene que decidir si hace caso al cuerpo, la inclinación al mal, o si hace caso al espíritu, la inclinación al bien, porque viene del Padre. La carne viene del polvo. La carne nos quiere llevar abajo, el espíritu nos quiere llevar arriba. El alma tiene que decidir. Entonces, como el espíritu se va para arriba, el alma se va para el Seol y el cuerpo se va para el polvo, y Yahweh puede después enviar ese mismo espíritu que utilizó para encender esa alma que ya murió, lo puede volver a enviar para darle vida a otro cuerpo. En Génesis vemos que cuando Yahweh hizo al hombre, lo formó de la tierra, envió de su boca Neshama, envió de su boca aliento, el cual viajó como Ruach, espíritu, el cual entró por la nariz de Adán, y al entrar por la nariz de Adán, este se convirtió en un alma viviente. Entonces el espíritu, cuando entró en Adán, creó un alma. En sí es como decir que la combinación del aliento de Yahweh con el cuerpo, con la carne, originan un alma.
Recuerden que Yahweh dijo que Eliyahu tenía que volver al mundo, a quien conocen como Elías. Y cuando se habla de Yahu Hanán, Juan el Bautista, Yahushua confirmó y dijo, él es Eliyahu, si lo pueden recibir. Y Juan el Bautista, Yahu Hanán el Inmersor, es Eliyahu. Yahushua dijo es, no dijo es como, no dijo se parece, fue representado, no, él dijo es. Entonces Eliyahu tuvo que volver. Todos los israelitas esperaban no solo a Eliyahu, esperaban a todos los profetas, esperaban que todo el mundo reencarnara. Entonces hay que entender que en el judaísmo eso era normal. Es en el cristianismo donde se asustan con la reencarnación. Entonces, así como Yahweh envió el aliento, entró en Adán y cuando se mezcló con el cuerpo se creó un alma, es como cuando Yahweh envió a Eliyahu. Por eso Yahu Hanán el Inmersor vino según el espíritu de Eliyahu. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que dio vida al alma de Eliyahu, cuando entró en el cuerpo, que fue concebido en el vientre de la mamá, una vez que el alma de Eliyahu se fue para el paraíso y él no murió, Yahweh envía su espíritu nuevamente, porque Yahweh es el poderoso de los espíritus, envía el espíritu de Eliyahu cuando concibió Elisheba de Sejaryahu en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando ellos conciben un hijo y empieza a darse empieza a gestar esa mujer Elisheba en su cuerpo un cuerpo nuevo, Yahweh manda el espíritu de Eliyahu, el alma que se formó se llama Yahu Hanán, lo que llaman Juan el Bautista. El alma se llama Yahu Hanán, pero esa alma se dio por el espíritu de Eliyahu que volvió a entrar en un cuerpo. Y es así como se da la reencarnación. Yahushua dijo, si lo pueden recibir, Yahu Hanán el Inmersor es Eliyahu. Punto. Cuando preguntaba Mesías, ¿quién es él? La gente decía, ¿es el profeta como Moshe o es Jeremías o es alguno de los profetas? O sea, ellos esperaban la reencarnación de todo el mundo. Entonces, espero eso esté quedando claro. Debemos entender que la escritura no se contradice. Y si parece ser una contradicción, es error de uno. Entonces, para que se entienda ya y cierro, el alma va al Seol, después Yahweh envía ese mismo espíritu que dio vida a esa alma, y es un tipo de reencarnación del espíritu que genera un alma similar al alma inicial. Por eso, como lo expliqué inicialmente también, de la llama. Uno puede encender varias candelas con una sola llama, y la llama original se mantiene encendida. En el judaísmo se cree, por ejemplo, Noé reencarnó como Moisés. Se cree que Adán reencarnó como David, y etcétera, etcétera, etcétera. Ya voy a cerrar con eso. En el desprograma 49 y en el desprograma 7 hablo de ese tema. El 49 y el 7 hablo de ese tema por si quiere ver un poco más, pero creo que hablé más de la cuenta, de hecho, para variar. Dice por acá, yo soy nuevo escuchando esto. ¿Quién es Ogin? Ogin, ¿es otra Biblia? Sé quién es Yahweh y Yahushua. Ogin, ¿será Elohim? Ok, yo estaba diciendo Elohim, si es que tal vez Elohim le pareció Ogin. Elohim quiere decir poderosos, es como lo que dice en el original que erróneamente tradujeron como Dios. Recuerden que yo no uso el título Dios porque Dios viene de Zeus y según la escritura Zeus es Satán. Entonces yo no llamo a Yahweh Satán, sería pecado. Y prefiero llamarlo por el título que él mismo se dio, Elohim, o poderoso, todopoderoso. Cuando me dices otra Biblia, no es otra Biblia, yo leo la Reina Valera, simplemente leo los títulos y nombres correctamente, según el original. Y por si algo, el nombre del hijo no es Yehoshua, es Yahushua. Repito, no es Yehoshua, es Yahushua. Vamos a ver por acá. Es cierto que Sansón portaba 7 dreads y que en esos tiempos se le llamaban guedejas. Sí, es muy posible, es una gran posibilidad. Que el pelo largo de Shlomo él lo usase como lo que hoy en día llaman dreads. Y sí, se habla de que eran como guedejas y que tenía 7, sí. Y no solo él, varios hebreos usaban el cabello así. El petróleo es la sangre de la tierra. Es posible, o sea, no necesariamente sangre, porque el agua, yo creo que el agua es más la sangre de la tierra. El petróleo viene siendo como el lubricante de la tierra. Me imagino, la pregunta es si el petróleo tiene una función importante en el funcionamiento de la tierra. Sí, completamente. Y hay quienes creen que el hecho de que han estado sacando petróleo, 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 petróleo es parte de lo que está causando tanto problema en la tierra, porque le están quitando eso tan útil para la creación. ¿Podemos crear espiritualmente para afectar lo físico? ¿Podemos hacer milagros como el de multiplicación del lejem y peces? Yo considero que sí, puesto que Yahushua es el ejemplo, pero claramente la fe que se necesita es un poco más poderosa, como para que se manifieste inmediatamente y de la nada salga algo físico. Sí lo creo completamente, Yahushua es el ejemplo, Yahushua dijo que haríamos cosas más grandes que las que él hizo,
Claramente creemos que Él hizo esas cosas y por ende creemos que sí podemos. Como cuando Yahushua caminó por el agua. Pedro quería caminar, Yahushua le dijo, venga, ¿qué está esperando? Pero cuando Pedro dejó de poner sus ojos en Él, se hundió. Entonces, siempre y cuando nosotros tengamos los ojos completamente puestos en Él, entendiendo que la voluntad de Yahweh es perfecta, se va a poder hacer esto. Este tipo de milagros, me refiero. Hablaban hebreo, pero no eran hebreos, entonces, ¿qué eran? Me imagino que se refiere antes antes de la separación de las lenguas. ¿Y dónde y quién eran los hebreos en esos tiempos? Si se refiere a antes de que se separaran las lenguas, todos hablaban la Shona Kodesh. Ese idioma no se llamaba hebreo. Antes de que se separaran las lenguas, el idioma no tenía el nombre hebreo porque simplemente era el único idioma que existía. Entonces no se separaba de otros porque todavía no existían los otros. Era simplemente la lengua apartada que Yahweh dio, la Shona Kodesh. Ahora, cuando se dividieron las lenguas, fue a Eber al que se le dejó el idioma original. Y por eso el idioma original empezó a ser llamado hebreo, por Eber. Entonces, antes de la separación de las lenguas, antes de la separación de los idiomas, no era que se le llamaba hebreo. No se le llamaba hebreo. Eber ni siquiera había venido al mundo. Simplemente era la única lengua que existía y como no había comparación con otras, no había razón para darle un nombre específico. Y no eran hebreos porque no eran hijos de Eber, pero sí eran hijos de Adán. Y Adán hablaba la Shona Kodesh. Pero cuando ya los hombres empiezan a pecar, empiezan a hacer paganos, tradiciones, ídolos, imágenes, etc., es cuando Yahweh separa las lenguas y solo a la familia más apartada le dejó el idioma apartado, puro, limpio. Y fue ahí donde se empezó a llamar hebreo. En el idioma latín, Yahushua es Jesús. No, no es así. Digamos, usted que me escribe, creo que se llama Wilmer. De ser así, usted se llama Wilmer donde quiera que vaya. Usted, cuando habla con el Papa, no se va a llamar un nombre diferente latín. Cuando usted va a Alemania, no se va a llamar un nombre diferente alemán. Usted se llama Wilmer y punto. Entonces, igualmente con el Hijo del Todopoderoso, el nombre que el Padre le dio es el nombre que es. Y es el mismo nombre en todo lugar del mundo, sin importar el idioma que hablen. El nombre personal no se cambia por nada. Una persona se puede llamar Pedro, otra se puede llamar Peter. Y puede ser que ambos nombres vengan de un mismo origen. Pero el que se llama Peter va a México y se llama Peter. El que se llama Pedro va a Estados Unidos y se llama Pedro. Punto. Por más que quiera jugar de estadounidense Pedro llamándose Peter, cuando saca la identificación, cuando saca el pasaporte, se da cuenta que es Pedro. Entonces, así como en un pasaporte tiene que ir el nombre exacto, en una identificación tiene que ir el nombre exacto, así como en un matrimonio, cuando se escribe el acta de matrimonio, tiene que ir el nombre correcto, porque si no se termina casando con otra persona, es lo mismo. Y con más razón, en lo que respecta a aquella persona que es soberana de la vida, soberano de todos, quien recibió el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, como siempre digo, si Hitler, todo el mundo lo conoce por el mismo nombre, ¿por qué decidieron cambiarle el nombre al Mesías? ¿Y por qué piensan que sí se puede cambiar? Cuando está escrito, Yahweh dijo que él no cambia. Yahweh no cambia. Su nombre tampoco. Él dice que debemos darle honra a su nombre a través de toda la escritura. Entonces debemos buscar conocer cuál es su nombre, porque no podemos confiar en el hombre quien hizo traducciones erradas y nos quiere inventar que es otro nombre, porque parte de lo que va a hacer que la gente se ponga la marca de la bestia va a ser tener un nombre falso. Por eso dice la marca de su nombre. Entonces, el nombre Yahushua, yo he hecho estudios al respecto, pueden buscarlo, la importancia del nombre, les pido que lo busquen en internet, si quieren en YouTube, la importancia del nombre, pongan el camino de Yahweh o tal vez si ponen Koresh les aparezca, pero yo en realidad no pongo mi nombre en lo que es de la congregación. Entonces, yo hago dos, digamos, uno de 1 hora, uno de 2 horas para explicar todo esto, pero voy a tratar de ser bastante resumido. El nombre Yahushua viene con el nombre Yahweh. Yahweh es aquel que causa la existencia. Yahushua es el que causó la existencia, salva, enriquece, libera. Como él vino con el nombre del Padre, lo rechazaron los fariseos que habían prohibido mencionar el nombre del Padre. Entonces ellos cambiaron el nombre de Yahushua a Yehoshua y le prohibieron a los apóstoles predicarlo. Claramente ellos no hicieron caso, por eso los mataron. Pero su nombre es Yahushua, el cual los fariseos cambiaron a Yehoshua. Después
hicieron un cambio todavía más grave, que es a Yeshu, que quiere decir que su nombre sea borrado y destruido. Es la maldición judía más común, Yeshu. Después vinieron los romanos y lo cambiaron a Jesús, porque, bueno, un nombre de la diosa de la curación falsa, que para hacerla masculino le tenían que poner en final sus. Para darle honor a Zeus, ponen sus al final de palabras, como Pegasus, Dionysius y otros que terminan en sus para darle honor a Zeus, que en inglés se pronuncia Zeus. Entonces, cambiaron de Yeshu, lo cambiaron al idioma que ellos usaban en latín, Jesús. De hecho, por eso en las Biblias más antiguas del latín aparece Jesucristo, y de ahí viene Jesucristo, que es una combinación de dos palabras. Jesucristo nunca aparece en la escritura aparece Yahushua HaMashiach, pero como los judíos lo cambiaron a la maldición judía Yeshu, entonces ellos dijeron Jesús. Después le agregaron, repito, la S para darle honor a Zeus y hacerlo hombre, la diosa de la curación, Jesús. Y después en el siglo XVII le cambiaron el sonido a la J que se había creado en el siglo XVI, volviendo las Is con un gancho abajo, unas Is, no todas. Entonces crearon la J, un siglo después le dieron un sonido diferente, y a partir del siglo XVII se empezó a usar el nombre Jesús. Pero Jesús no es un nombre que existía cuando el Mesías estuvo en la tierra, y es un nombre que se formó a través de la mentira, de la falsedad, del error, y por ende es un nombre que hace alusión al espíritu de error, de falsedad y de mentira. Yahushua es la verdad, la mentira es el falso Mesías, por eso hay que tener tanto cuidado. Jehová quiere decir, he aquí la destrucción, he aquí la ruina. Jesús quiere decir, he aquí el caballo, en hebreo. En latín, Jesús quiere decir cerdo de la tierra. En griego quiere decir Dios es Zeus. Dice, ¿y por qué en Reina Valera sale Jehová y Jesús? Por las traducciones erradas. Recuerde que las traducciones que uno lee en el español no es el original. El español no es tan antiguo. Yahushua no hablaba español. Yahushua hablaba hebreo. La escritura original es en hebreo. Entonces, después la pasaron al griego, y después la pasaron al inglés, y al español, y al alemán, y al francés, etc. Entonces, en ese proceso de traducir la escritura del hebreo al griego y después del griego al español, los traductores, que tal vez tenían conocimiento de lenguaje, pero no tenían conocimiento de verdad, no tenían conocimiento de espíritu, no tenían conocimiento de escritura, cometieron un montón de errores de traducción. Y uno de esos errores fue que cambiaron los nombres. En montones de, o sea, en todos los casos, en realidad, todos los nombres que aparecen en la escritura son diferentes. Sin embargo, el nombre más importante es el del Padre y el del Hijo. De hecho, los únicos nombres que aparecen bien en la escritura son los de Satanás. Qué curioso. Como Baal, por ejemplo. Baal en español es Señor. Por eso yo no utilizo ese título para referirme al Todopoderoso. Dios es Zeus. Zeus es Satanás, según Apocalipsis 2. Por eso yo no utilizo ese título para referirme al Todopoderoso. En inglés, yo no uso God, porque según Isaías 65:11, God es uno de los nombres de Lucifer. God quiere decir fortuna en hebreo, los que adoran la fortuna, como en griego Mamón. Entonces Mamón es God, God es como llaman en inglés. Entonces, el enemigo se encargó de meter en nuestra boca, a través de la tradición, a través de las traducciones, a través de nuestros antepasados, títulos y nombres que lo invocan a él. Y ese es el problema, es como teléfono chocho, o como ya he dicho también, que curiosamente los nombres en hebreo son un número también. Uno puede tener un número de teléfono de alguien que con solo cometer el error en un número de ellos, o sea, si son 7 números, digamos, para llamar a alguien por teléfono, o 8 números, un número que no sea el que es, y ya llamó a otra persona. Igual sucede en lo espiritual, con los nombres. Y dice, entonces, ¿por qué la Reina Valera sale Jehová y Jesús? Ya dije, por las malas traducciones que hicieron. Es un error. Es como si usted, Wilmer, hubiese venido a dar la vida por el mundo y se va 2000 años, y cuando vuelve se da cuenta que toda la escritura tiene otro nombre. Ya no dice Wilmer, dice Alberto, y le están dando la honra a Alberto en vez de a Wilmer, que hizo todo el trabajo. Dicen, ¿qué Biblia salen estos propios nombres? Como dije, en la original, pero hay traducciones que son mejores, como hay una traducción que se llama la palabra Hashem, que yo es la que uso en la congregación. También hay otra traducción que se llama Kadosh. Hay otra traducción que se llama la versión israelita nazarena. Hay otras traducciones que son un poco mejores. No son perfectas, pero son mejores que la mayoría. Dice, ¿qué ha pasado con el voto nazareo? Que hoy en día parece que lo han excluido.
Casi nadie sabe ya de la existencia de ese voto. De ahí es parte de eso, es parte de la falta de escritura en las iglesias. Ya no leen la escritura, entonces han perdido un montón de cosas, entre esas lo del voto nazariato. Y no sé en sí qué quiere que le diga. Dice, ya nadie sabe, casi nadie sabe la existencia de ese voto. Es cierto, casi nadie sabe la existencia de ese voto. Es triste. ¿Qué ha pasado con el voto del nazariato? Lo que ha pasado es que ya no estudian la escritura y el voto solo aparece explícitamente en el Antiguo Testamento. Normalmente los cristianos no tocan el Antiguo Testamento para casi nada, por no decir para nada. Por ende no van a hablar de ese voto. Para los que no saben cuál es ese voto, es el voto que hizo Sansón. Apartarse para Yahweh, para el servicio del Padre, apartarse de las bebidas alcohólicas, apartarse de tocar cuerpos muertos, cadáveres, ya sea de animales o seres humanos, y no pasar navajilla por la cabeza. Quiere decir no cortarse el pelo. Hacer esas tres cosas, o más bien no hacer esas tres cosas, es el voto del nazariato. Un voto es como un pacto, obviamente, con el Todopoderoso, ya sea que uno le pida algo y decida hacer ese voto, o que simplemente el hecho de separarse para él y decida hacerlo de esa manera. Repito, también Sansón hizo ese voto y fue por eso que cuando le cortaron el pelo se quedó sin fuerzas. Que quede claro para los que me escuchan, él no se quedó sin fuerzas porque perdió el pelo, no, se quedó sin fuerzas porque él ya había tocado un león muerto, él ya había tomado vino y último le cortaron el cabello. Hizo las tres cosas que Yahweh había mandado que no tenían que hacer los que hicieran ese voto. Por eso fue que cuando hicieron ya la tercera, que fue cortarle el pelo, perdió las fuerzas. Porque las fuerzas que él tenía eran del Padre, que Yahweh se las daba para que hiciera juicio contra los enemigos, como los filisteos, manteniéndose apartado del alcohol, de las navajas en el cabello y de los muertos. ¿Qué significa cultura? Cultura viene del hebreo Kol Torah, que quiere decir la voz de la Torah, la voz de la instrucción. La Torah son los primeros 5 libros de la escritura donde están los 613 mandamientos, que se resumen en 10, que se resumen en 2, que se resumen en 1, en 1 Juan 3:23. La Torah es la instrucción que Yahweh nos deja para hacer su voluntad, para complacerlo a través de nuestra vida. O sea, es la instrucción para vivir la vida como se debe. Yahweh nos creó, Yahweh es el que sabe cómo debemos vivir la vida que Él mismo creó. Entonces, curiosamente, la palabra Kol Torah, la voz de la Torah, la voz de la instrucción, es lo que se convirtió en lo que comúnmente llaman cultura. La única forma de verdaderamente ser culto, la única forma de tener cultura, es haciendo lo que la Torah dice, siguiendo la voz de la Torah. Siguiendo la Kol Torah, vamos a poder tener cultura. Espero esté claro. Cualquier persona que se aleja de la escritura y del consejo de Yahweh se está alejando de la cultura, se está alejando del ser culto. Claramente hoy en día usan la palabra cultura o culto de diferentes formas que no tienen nada que ver con Torah ni con la voz de Yahweh. Pero algunos dicen que Amén viene del dios Amón. ¿Por qué será? Por la similitud en el nombre. Pero no. Amón es el egipcio. Igual Amen-Ra, por ejemplo, es un nombre egipcio de un Elohim falso egipcio. En hebreo la palabra es Amén. Y es una palabra hebrea que viene de Emen o de Emet, que quiere decir verdad, fidelidad. Cuando uno cierra una oración diciendo Amén, está diciendo ciertamente. O sea, está confirmando que lo que oró fue escuchado y se va a cumplir. Por eso Yahushua mismo dice, yo soy el Amén de todas vuestras oraciones. Y por si algo, recuerden, si es que vamos a ser drásticos con la pronunciación, recuerden que sería como una EI, Amén, como se pronunciaría correctamente. Pero en sí hay que entender, el poderoso falso egipcio es del idioma egipcio y sí, suena similar, pero no quiere decir que haya una conexión directa. El hebreo fue antes del egipcio, que quede claro. El hebreo fue antes del egipcio. Por eso el problema es cuando hay palabras en español, inglés o en cualquier otro idioma, en hebreo quieren decir algo. Pero otra cosa es cuando una palabra en hebreo es tal cosa y después hay otras palabras en idiomas de confusión como el inglés y el español que suenan similares. Y en este caso en el egipcio. Amén. Amén quiere decir ciertamente. Los Ashkenazi pronuncian Omein, por si algo, Omein.
porque cambian algunas vocales de A a O. Y ese es el caso con la palabra amén. Ellos dicen omen. ¿Dónde sale bien el nombre? Es para ver dónde dice el nombre y mostrarle a la gente. Como le digo, el nombre Yahushua está pero en el original y está de varias formas escondido. En sí no está de una manera tan simple como para que una persona que no quiera creer vaya a creer. No está tan simple. Bendito sea Yahweh, la justificación viene a través de la fe, del creer en el corazón. Como está escrito, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces la justificación, el ser perdonado de los pecados con solo creer en el Mesías que murió y resucitó por el poder del Padre para limpiar sus pecados es suficiente. Pero si uno quiere ir más arriba, estar más cerca del Padre, elevarse más, conocerle mejor, sentirse más lleno, entender mejor la Escritura, profundizar, entender las profecías, etcétera, para eso se necesita el nombre y confesarlo. Confesar a Yahushua como soberano. Cuando uno confiesa a Yahushua como soberano, porque con el corazón se confiesa para salvación, como dice Romanos 10:10, es que baja el Espíritu, como dice Juan 14. La Ruach HaKodesh, el Espíritu de verdad, desciende a nosotros cuando confesamos el nombre. A través del nombre verdadero viene el Espíritu. Y después, como dice Primera de Juan en las cartas, es el Espíritu, la unción, la que nos enseña todas las cosas. Entonces hay que pasar por todo ese proceso para empezar a entender todo eso. En lo que respecta para enseñarle a la gente, ¿qué le puedo recomendar yo? Tal vez, ya sea con una concordancia, que usted le diga, ve, aquí dice que, en esta traducción dice que es Jesús, pero la concordancia dice que el nombre Jesús en realidad originalmente era Yahushua. En realidad la concordancia lamentablemente dice Yehoshua. O sea, escriben el primer cambio que se le hizo al nombre por los fariseos, como lo mencioné ahora. Pero con solo eso al menos se le puede mostrar a una persona que el nombre que están mencionando no es el correcto. Se le puede revelar que Jesús no tiene nada que ver con Yahushua. Así tan fácil como para mostrárselo a la gente, le recomiendo o la concordancia o una traducción diferente donde aparezca el nombre correctamente. Sin embargo, repito, la gente que no quiere creer no le va a creer con que usted les enseñe eso. Ellos van a decir, ah, pero mi Biblia dice Jesús, entonces digo Jesús, punto. Ok, está bien, siga haciendo lo malo. Ah, pero es que mi Biblia dice Jehová. Ok. Por no entender que Yahweh no mandó a los profetas a escribir en español, los mandó a escribir en hebreo. Entonces, como le digo, en la concordancia puede buscar, puede encontrar otra traducción que sea mejor, pero así, con una traducción errónea, obviamente no le van a creer. Hay varias Biblias, aún Reinas Valeras y aún otras, pero hay varias Biblias que tienen diccionario atrás o en el frente, o que tienen alguna explicación extra además de la escritura, o que tienen comentarios al pie de la página. Es común, en Éxodo 3:15, es común que ahí pongan un comentario diciendo que Jehová se refiere al nombre celestial de Yahweh. O sea, en la misma traducción le dicen a la persona en el comentario, este nombre que pusimos no es el nombre, para que sepan, pero representa el nombre Yahweh. ¿Qué es esa estupidez? ¿Por qué no poner el nombre Yahweh de una vez? Qué ilógico. En las traducciones malas no se va a encontrar en los versos mismos, porque eso fue lo que cambiaron para confundir. Pero en comentarios o concordancias que traigan en la misma Biblia, que hay algunas Biblias de estudio, algunas Biblias no son de estudio, pero sí traen un poquitito de comentarios, en esas debería decirlo. Entonces, el nombre del Hijo, eso sí, no lo va a decir. El nombre del Hijo es lo que más se ha mantenido oculto, pero el nombre del Padre no es tan difícil encontrarlo, por ejemplo, como en comentarios, concordancias que haya en la Biblia.